Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 76. El mago de mediana edad que se equivocó y aclaración a medida que se consumían los puntos de habilidad y puntos de habilidad. 45-44. En la sección de habilidades profesionales apareció una nueva habilidad, creación de pergaminos. Habilidad. Elaboración de pergaminos. Costo. 1-3 pergaminos de nivel bajo /5 MP, el costo de maná se duplica cada 3 niveles. Descripción. Permite la creación de pergaminos mágicos en blanco de los niveles correspondientes utilizando materiales adecuados, requiere un consumo sustancial de material y maná. Los ojos de Lyle se iluminaron mientras escaneaba el panel de habilidades. No esperaba adquirir el arte de elaborar pergaminos tan fácilmente. Para una técnica que claramente había sido refinada por los humanos para lograr adaptabilidad, el supuesto inconveniente de un mayor consumo de material y maná no le molestó en lo más mínimo. Al igual que con la clase alquimista, sin hierbas e ingredientes de alta calidad, producir pociones avanzadas era imposible. Sin embargo, gracias a su habilidad de fabricación de papel, que podía mejorarse con puntos de habilidad, Lyle contaba con una fuente autosuficiente de papel de pergamino. La única preocupación real era el gasto de maná. Este debería ser un pergamino mágico de segundo nivel, ¿verdad?, preguntó Lyle abruptamente. Es correcto, respondió el mago de mediana edad. Primero miró al maestro Bellori, su maestro normalmente estricto, para ver si había alguna objeción. Al no ver ninguna reacción, su sorpresa aumentó, pero tomó la iniciativa de explicar. Los pergaminos mágicos estándar solo pueden contener hechizos de primer nivel. Cualquier cosa más allá de eso es imposible. Para crear pergaminos de segundo nivel, el pergamino debe combinarse con papel elaborado mediante magia de fabricación de papel de segundo nivel. Lyle asintió, comprendiendo, y luego observó con curiosidad el líquido dorado pálido en el que había estado empapado el papel. Y este líquido es. Adquirir los conocimientos técnicos para elaborar pergaminos no fue suficiente. Todavía quedaba el proceso crucial de infundir magia en los pergaminos. No tenía intención de convertirse en aprendiz de un hechicero que probablemente solo usara magia de tercer nivel. Así que, mientras se presentaba la oportunidad, estaba decidido a extraer todo el conocimiento posible. El mago de mediana edad volvió a mirar instintivamente a su maestro, solo para ver que el maestro Bellori seguía ocupado inspeccionando un pergamino mágico que acababa de crear. El anciano no mostró intención de intervenir. Es una solución mágica estabilizadora, explicó el mago de mediana edad, con un tono notablemente más cálido ahora y una expresión llena de buena voluntad. Inicialmente, había asumido que este joven de cabello negro simplemente había sido traído allí debido a algún origen privilegiado. Pero ahora parecía que el profesor se había interesado por él. El hechizo de fabricación de papel de segundo nivel es significativamente más difícil de dominar en comparación con otros hechizos del mismo nivel. Debido a las diferencias en la capacidad de maná de un lanzador, la competencia en sus habilidades y varios otros factores, la energía mágica dentro del papel elaborado puede variar en potencia. Como resultado, al crear pergaminos mágicos, las fluctuaciones inestables del maná pueden provocar fallos o, peor aún, incidentes peligrosos. Ahí es donde entra en juego esta solución estabilizadora. En ese momento, el mago de mediana edad miró sutilmente al maestro Bellori y, con un dejo de adulación, añadió. Solo alguien como el maestro puede producir un papel de segunda categoría impecable que no requiera estabilizadores mágicos. Oh. La curiosidad de Lyle se desvaneció al instante al escuchar la función del líquido dorado. En cambio, una pizca de diversión brilló en sus ojos mientras miraba al mago de mediana edad con cierta compasión. Él calculó completamente mal. De regreso al salón principal, el viejo maestro había examinado cuidadosamente el papel de segundo nivel que Lyle había producido y había hecho un comentario neutral pero revelador. Este nivel de calidad sería considerado excelente entre mis discípulos. Mirando la situación actual, esa declaración probablemente tenía la intención de elevar a Lyle. Su habilidad para fabricar papel de segundo nivel probablemente estaba a la par con la del maestro Bellori. Por supuesto, eso fue enteramente gracias al sistema de jugador más que a su talento personal, pero el resultado final se mantuvo sin cambios. No es de extrañar que el anciano se saltara todas las formalidades y le preguntara directamente si quería convertirse en su discípulo. Y efectivamente, en el momento en que el mago de mediana edad terminó de hablar, la mano de Bellori, que había estado inspeccionando un pergamino, se detuvo. ¿Cuántos pergaminos mágicos en blanco has hecho hoy?
Bellori levantó la mirada, con el rostro inexpresivo. El segundo, tartamudeó el mago de mediana edad, sintiendo de repente una extraña tensión en el aire. ¿Solo dos, después de todo este tiempo? Si eres tan vago, puedes limpiar todo el taller. El tono de Bellori era tranquilo, pero con una autoridad innegable. El mago de mediana edad parecía desconcertado y agraviado. ¿Eh? La elaboración de pergaminos no era inherentemente difícil, pero seleccionar hojas con niveles de maná similares, preparar soluciones estabilizadoras y recuperar el maná gastado llevó tiempo. ¿Debo repetirlo? Bellori entrecerró los ojos ligeramente. No, maestro. Sin atreverse a discutir, el mago de mediana edad se giró rápidamente y se fue. Tras ser descubierta su sutil adulación, el rostro envejecido de Bellori permaneció completamente impasible. En cambio, habló con tono sereno. Este es el proceso de hacer pergaminos mágicos. Dicho esto, se dio la vuelta y se adentró en el edificio. Sin embargo, su paso era notablemente más rápido que antes. Siguiendo su ejemplo, Lyle entró en una habitación desordenada y poco iluminada. La palabra desordenado no era una exageración. A simple vista, la habitación tenía unos 100 metros cuadrados, pero casi un tercio de ella estaba ocupada por estanterías repletas de libros. En la pared opuesta a la entrada colgaba un enorme mapa antiguo. Una imponente cordillera central parecía dividir el mapa en dos mitades. Esperar, y este es un mapa del reino Reestice y del imperio Baharut. Lyle reconoció instantáneamente la cordillera de Acerlisia, un punto de referencia clave. Aparte de las estanterías, la habitación estaba llena de diversos objetos extraños. Algunos eran tablillas de piedra, mientras que otros parecían fragmentos extraídos de estructuras antiguas. También había una multitud de cuadernos, pergaminos y pieles de animales de diferentes colores esparcidas por todas partes. Lyle incluso vio una piel completamente preservada de un Barghest adulto escondida en un rincón. No es de extrañar que Bellori no se hubiera inmutado en absoluto al ver un Barghest antes. Con todos estos elementos amontonados en el espacio, toda la habitación parecía abrumadoramente estrecha. Bellori, ya dentro, pareció desprenderse de su habitual severidad. La expresión rígida, casi dura, que siempre tenía se suavizó ligeramente, revelando un rastro de agotamiento. Imagino que tienes muchas preguntas. No hay prisa. Siéntate. Hablaremos. Lyle, sin dudarlo un instante, se sentó justo frente a él. Bellori hizo una breve pausa y luego rió entre dientes. Bien. Quienes tienen talento no deberían comportarse como plebeyos. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 77. Técnicas divergentes, acumulación mágica y comprensión de la adquisición mágica. El maestro Bellori miró a Lyle. Sus ojos ligeramente nublados tenían un matiz de anticipación. Por la conversación previa entre su discípulo y Lyle, pudo apreciar que el joven tenía un profundo interés por la fabricación de pergaminos. Eso por sí solo fue suficiente para despertar su interés. Ser capaz de usar magia de segundo nivel a esta edad significaba que alcanzar la magia de tercer nivel era prácticamente inevitable. E incluso entrar en el reino de la magia de cuarto nivel era una posibilidad muy real. Los profesores siempre favorecieron a los estudiantes con talento e inteligencia. Crear un pergamino mágico no se trata solo de fabricar el pergamino, dijo Lyle, buscando ayuda. Lo más crucial debería ser cómo infundir la magia en el pergamino, ¿verdad? Precisamente. El maestro Bellori asintió, sin ser de los que dicen palabras innecesarias. Tomó el pergamino que había elaborado el mago de mediana edad y lo extendió sobre la mesa. Un proceso completo de elaboración de pergaminos requiere más que simplemente crear un pergamino capaz de contener magia. También implica encantar el pergamino. Luego, con voz tranquila pero firme, pronunció. Acumulación mágica. Silbido. La superficie del pergamino inmediatamente brilló con una suave luz azul, resplandeciente como agua ondulante. A continuación, el maestro Bellori levantó un dedo y lo colocó en el centro del pergamino. Mientras comenzaba a infundir magia, explicó. El siguiente paso es inyectar el hechizo mágico, permitiendo que el pergamino absorba la magia que deseas registrar. Esto requiere un control preciso de tu energía mágica. En pocas palabras, básicamente estás lanzando el hechizo como lo harías normalmente, pero dirigiéndolo hacia el pergamino. Las habilidades más importantes aquí son la estabilidad y la concentración. Un solo error y el pergamino podría explotarte en la cara. A pesar de sus palabras de advertencia, Bellori realizó el proceso sin esfuerzo.
Desde el punto donde su dedo tocó el pergamino, intrincados patrones mágicos se extendieron hacia afuera como guiados por una mano invisible, formando un diseño estructurado y deliberado. Lily observó el proceso con atención. Su mirada se dirigió a la interfaz flotante del sistema, pero la ignoró por ahora, concentrándose en el pergamino. ¿Lanzar magia en el pergamino? ¿No se liberaba la magia simplemente al consumir maná? Y aún así, Lily examinó los movimientos de Bellori. Este método era completamente diferente a cómo se elaboraban los pergaminos mágicos en Yggdrasil. En la gran tumba de Nazarick, había PNJ diseñados específicamente para profesiones auxiliares. Por ejemplo, en la biblioteca más antigua del 10º piso, el bibliotecario jefe, Titus, tenía una profesión especializada en producción que le permitía crear diversos pergaminos y tomos. Los materiales eran similares a los de este mundo. Los rollos de diferentes niveles requerían calidades de pergamino correspondientes. Por ejemplo, los pergaminos mágicos de 10º nivel requerían pergamino de piel de dragón. En Yggdrasil, los miembros del gremio de Ainz emprendieron una cacería de dragones a gran escala solo para reunir suficientes materiales. Sin embargo, tras el transporte de Nazarick a este nuevo mundo, carecían de recursos para la artesanía de alto nivel. Ainz tuvo que imponer restricciones materiales, lo que llevó a Mare y Titus a investigar los métodos locales de fabricación de pergaminos. Pero Titus no encantó los pergaminos. En cambio, inscribió circuitos mágicos en ellos, consumiendo la moneda del juego, monedas de oro, para activar la matriz de hechizos. Y ese método falló completamente. Los materiales de este mundo simplemente no podrían soportar magia de tercer nivel o superior. El marcado contraste entre estos dos métodos de elaboración, se utilizaban monedas de oro para hacer pergaminos, algo muy acorde con un sistema de juego. El otro usaba encantamientos para hacer pergaminos, algo más parecido a la magia fantástica tradicional. Lily sintió una extraña sensación de disonancia, pero también una profunda sensación de asombro. Desde la era de los 6 dioses hasta el presente, a lo largo de siglos de historia, los habitantes de este mundo han forjado sin lugar a dudas su propio camino único. Mientras Lily continuaba observando, los patrones mágicos del pergamino se extendieron por su superficie a una velocidad observable. Entonces, una extraña familiaridad lo golpeó. Espera, esto se siente como. Lily se inclinó ligeramente hacia adelante y abrió mucho los ojos. ¿No es esto lo mismo que la técnica de infusión de maná utilizada por los espadachines mágicos? Una revelación hizo clic en su lugar. Un momento después destello. Una suave luz azul pulsó y el pergamino se cerró automáticamente. Ahora yacía ante Lily un pergamino mágico de segundo nivel totalmente completado. El maestro Bellori mantuvo la calma, irradiando una serena confianza. Extendiendo la mano hacia el escritorio abarrotado que tenía a su lado, tomó un trozo de papel lleno de intrincados símbolos. Prueba a usar este pergamino. Colocó el papel delante de Lily con voz firme. Los ojos de Lily brillaron de curiosidad. Tomó el pergamino recién hecho y lo apretó con fuerza. Destello. El pergamino se desintegró en pequeñas motas brillantes y la magia grabada se activó. Descifra la magia. Mientras la mirada de Lily recorría los símbolos del papel, un torrente de información fluía hacia su mente. Aunque todavía no podía leer los símbolos, de repente comprendió su significado. El documento contenía un registro de una fecha y hora específicas. El discípulo de mi mostrador mencionó que buscabas un objeto mágico para traducir textos, comentó Bellori. Aquí no existen objetos así. Pero, continuó, con su voz envejecida pero firme cargada de experiencia, conozco magia que permite comprender el lenguaje escrito. Si te conviertes en mi aprendiz, te enseñaré tanto el arte de hacer pergaminos como esta magia. Sus ojos, rodeados de profundas arrugas, se arrugaron mientras sonreía. Lily miró su panel de estado y notó sus habilidades recién adquiridas. Acumulación mágica, descifrar la magia. Luego volvió su atención al maestro Bellori, quien lo observaba expectante. Bellori asumió que Lily estaba dudando, por lo que decidió endulzar el trato. Albert pretende comprarte 10 hojas de pergamino de segunda fila por una sola moneda de plata, dijo Bellori con un deje de desdén en la voz. Ese precio es demasiado bajo. Ese chico planea usar tu papel para aprobar mi examen. Él resopló. Luego, su expresión se suavizó mientras se dirigía directamente a Lily. Tienes un talento para hacer papel que rivaliza con el mío. Con las 700 hojas que ya has producido, podrías crear una enorme cantidad de pergaminos mágicos. Deberías saber el valor de un pergamino mágico de segunda categoría.
El margen de ganancia no es solo varias veces, sino decenas de veces mayor que el que obtendrías vendiendo un simple pergamino. Su voz se hizo más apasionada. Si dominas el arte de hacer pergaminos, podrías crear algunos pergaminos mágicos y ganar más de lo que otros ganan en años, incluso en toda una vida. Con tu talento, estoy seguro de que dentro de 5 años podré enseñarte a fabricar pergaminos mágicos de tercer nivel. Te convertirás en el maestro de pergaminos de cuarto nivel más joven de todo Reestice. Poder. Fama. Las tentaciones que Bellori le planteó eran casi imposibles de rechazar. La habitación quedó en silencio. Entonces, lo lamento. Lily sonrió levemente y su voz era firme. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 78. Capítulo 78. Sorpresa, ¿qué tal el título o alquimista genio? La cámara del mago, poco iluminada y desordenada, estaba en silencio. El maestro Bellori estaba sentado solo en un sofá polvoriento pero exquisitamente mullido, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Su cuerpo se recostó, con los ojos cerrados, absorto en sus pensamientos. La habitación había estado en silencio durante un tiempo. Lyle se había ido hacía rato. Toc. Toc. El sonido de unos golpes resonó en la puerta de madera. Bellori no se movió. Tras una breve pausa, el visitante de afuera se tomó la libertad de empujar la puerta y entrar. Tal acto significaba que la persona tenía una posición que excedía la cortesía ordinaria. Maestro, ¿dónde está su nuevo discípulo? Una voz, con un toque de curiosidad y diversión, rompió el silencio. He oído que usted mismo lo trajo. ¿Qué clase de talento le ha llevado a tomar una actitud tan activa? Nuestro gremio no ha visto a un mago unirse en mucho tiempo. El que hablaba era un mago vestido con una túnica azul oscuro, que sostenía un bastón de ébano. Aparentaba unos 40 años, aunque en realidad solo rondaba los 30. Su expresión denotaba excentricidad. Sus ojos penetrantes reflejaban un profundo interés. Este era Theo, el maestro del gremio de magos de Errantel. Eso es porque tus exigencias son demasiado altas, respondió Bellori rotundamente, manteniendo los ojos cerrados. Theo notó rápidamente la falta de entusiasmo del maestro. El ambiente se sentía apagado. ¿Pasó algo? El tono alegre habitual del maestro del gremio se desvaneció al sentarse frente a Bellori. Todavía en silencio, Bellori simplemente levantó la mano y señaló la mesa de madera que tenía delante. Allí, inofensivamente, había un pequeño frasco transparente lleno de un líquido azul brillante. Theo arqueó una ceja. Tomó la poción desconocida y preguntó: ¿La preparaste tú mismo? Curioso, activó un hechizo. Tasación de objetos. La poción brilló débilmente bajo los efectos del hechizo. ¿Una poción alquímica paralizante? Murmuró Theo antes de darse cuenta de algo. Espera, ¿es esta la razón del rechazo? No era tonto. Comprendía que, para rechazar a un legendario maestro pergamino, se necesitaba una razón irrefutable. Y, conociendo la rigidez de Bellori, no lo habría tomado a la ligera. El líquido dentro del vial era cristalino, de una pureza casi antinatural. Parecía menos un brebaje artificial y más un elixir natural. Toc. Toc. Otro golpe los interrumpió. Entra, llamó Bellori, incorporándose finalmente. La puerta se abrió con un crujido. Entró una anciana de aspecto severo, con su pañuelo verde cuidadosamente envuelto alrededor de la cabeza. Tenía los brazos cruzados a la espalda y su rostro reflejaba impaciencia, quizás incluso un leve desdén. Maestro Theo saludó al maestro del gremio con un leve asentimiento antes de desviar la mirada hacia Bellori. Su tono estaba teñido de sarcasmo. ¿Por qué me ha convocado? ¿Qué podría tener que discutir una humilde pocinera como yo con un distinguido maestro de pergaminos? Theo arqueó ligeramente las cejas. Señora Barearey. Miró a Bellori, intrigado. Estos dos nunca se habían llevado bien. Dale la poción, ordenó Bellori. Theo, intrigado por la tensión, le entregó el frasco. La abuela Litsi examinó el líquido cuidadosamente antes de lanzar su propio hechizo de evaluación de objetos. Su mirada aguda parpadeaba con sorpresa, sospecha y contemplación. ¿Y bien? Preguntó Bellori. Ignorándolo, la abuela Litsi abrió el frasco, metió un dedo en el líquido y se puso unas gotas en la lengua. Cerró los ojos, concentrándose. Theo los observó atentamente, confundido. Lo evalué antes. No tiene nada de especial. Una buena poción alquímica, sí, pero ¿y? Las reacciones de Bellori y la abuela Litsi revelaron una historia diferente. Se lo estaban tomando mucho más en serio de lo que él esperaba. Después de un momento, la abuela Litsi exhaló y se volvió hacia Bellori.
¿De dónde sacaste esto? Preguntó con voz aguda. El efecto de la poción puede ser común, pero el método de su preparación no tiene precedentes. Theo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La abuela Litsie lo miró con exasperación, pero aún así lo consintió. Los alquimistas usan materiales de monstruos para crear pociones especiales, pero estas siempre contienen restos de la esencia de la criatura. Lo que llamamos impurezas. Estas no se pueden eliminar por completo. Levantó el frasco ligeramente, dejando que la luz se filtrara a través de su prístino contenido. Pero esto es diferente. No solo está libre de impurezas, sino que no se creó mediante técnicas de encantamiento convencionales. Bellori asintió. Así que lo has confirmado. Sí, respondió Baireare, con una expresión de entusiasmo. Esto no es solo alquimia. Es un sistema de artesanía completamente distinto. Theo seguía con la mirada perdida. ¿Y por qué es importante? Bellori suspiró. Desde la época de los 13 héroes, hace más de 200 años, la civilización humana ha dependido en gran medida de las técnicas de encantamiento, especialmente tras la caída del reino enano de Runecraft. Hoy en día, todas las armas, pergaminos y pociones encantadas se elaboran mediante métodos de encantamiento. Señaló la poción. Pero esto no se hizo con ningún encantamiento. Es algo diferente. Algo perdido. La abuela Litsie se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Quién hizo esto? Se fue, admitió Bellori. Un joven de pelo negro. Nunca pregunté su nombre. Nunca imaginé que alguien rechazaría una oferta mía. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la abuela Litsie. ¿Un joven de pelo negro? Recordó un encuentro reciente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, llevándose la poción consigo. Bellori la vio irse con expresión resignada. Supongo que era inevitable. Theo se quedó pensativo. Alguien capaz de hacer algo así solo, es lógico que se niegue a hacer pergaminos. Bellori dejó escapar un suspiro cansado. Las técnicas alquímicas requieren un control mágico inmenso. Debe ser por eso que pudo recrear un hechizo de mi nivel, como fabricación de papel. La expresión de Theo se tornó seria. Al menos una cosa es segura. No pertenece a la teocracia Slane. Bellori asintió. Me quitó un pergamino de invocación de ángeles de segundo nivel. Si estuviera con la teocracia, eso habría sido completamente innecesario. En otra parte, Lile caminó por las calles hacia su pequeña posada, con sus pensamientos ocupados. Necesitaba experimentar con la fabricación de pergaminos. Si sus teorías eran correctas, esto podría determinar su siguiente paso. ¿Maestro de pergaminos? Reflexionó en voz alta. Ese título suena un poco arriesgado, ¿no crees, negrito? ¡Guau! El pequeño Varghest ladró suavemente, moviendo la cola. Lile rió entre dientes. ¿Qué tal, alquimista genio? Suena menos amenazante. Y encaja a la perfección con mi identidad de hechicero. ¡Guau! El pequeño perro demonio dio otro ladrido ansioso, felizmente inconsciente de los planes de su amo. Comentarios 6 comentarios. Votar capítulo 79. Dominando la invocación de ángeles. Primer avance independiente en magia. La noche cayó sobre la posada. En una habitación meticulosamente limpiada en el segundo piso, un Varghest yacía tendido en el suelo, con su vientre ligeramente abultado como evidencia de su comida reciente. Un cadáver de duende. Lile se quedó junto a la ventana, mirando a través del cristal el callejón y la calle que había más allá. Aún no se había producido ningún movimiento por parte de Ocho Dedos, probablemente porque acababa de llegar a Errantel. Después de todo, había pasado más de un mes desde su último encuentro. Espero que vengan ustedes mismos a llamar a mi puerta, murmuró Lile antes de girar su mirada hacia la mesa de madera de la habitación. Sobre él se encontraban pilas de papel blanco impecable. 1400 hojas en total, todas creadas mediante el hechizo de segundo nivel fabricación de papel. Por supuesto, no las había hecho todas a la vez. 700 de estas hojas se habían elaborado en el gran bosque de Tok cuando avanzó la fabricación de papel al segundo nivel, mientras que las 700 restantes se produjeron en el gremio de magos. Ahora que sabía que estos papeles eran materiales alquímicos capaces de convertirse en pergaminos mágicos, venderlos era imposible. Los había recuperado todos. Pero antes de experimentar con la fabricación de pergaminos, Lile recuperó un pergamino de hechizo Invocar Ángel, un pergamino mágico de segundo nivel. En circunstancias normales, obtener un pergamino de este calibre a través de medios convencionales habría sido casi imposible sin conexiones como el maestro Bellori.
Este pergamino en particular no le había costado nada. Cuando él se negó a pagar y en su lugar presentó sus pociones alquímicas, Bellori simplemente le regaló el pergamino al escuchar su pedido. Considérelo un intercambio entre nosotros, había dicho el maestro. Lile tenía una impresión favorable de Bellori. Al menos, el hombre era generoso. Desafortunadamente, Lile nunca creyó en los almuerzos gratis. Era evidente que Bellori se estaba gestando algún problema, y no uno menor. No tenía ningún interés en involucrarse en los problemas de otros. Eso solo sería una pérdida de tiempo. Con un agarre firme, aplastó el pergamino. Un estallido de luz blanca estalló. Zumbido. El aire tembló con energía mágica. Ante él, suspendido en el aire, apareció un ángel acorazado de 2 metros de altura, revestido con una brillante armadura plateada que le cubría incluso la cabeza. Un par de radiantes alas doradas se extendían desde su espalda, y empuñaba una lanza plateada cuya punta brillaba con una luz sagrada palpitante. Un ángel guardián de 2.º nivel. Más que un ángel, parece más una construcción, reflexionó Lile mientras examinaba la figura flotante. En la mayoría de las obras que había conocido, los ángeles se representaban como seres vivos. Sin embargo, los ángeles invocados en Yggdrasil poseían una inconfundible estética mecha que los hacía parecer marcadamente artificiales. Incluso cuando vio esto por primera vez en el anime, sintió la necesidad de quejarse. Ahora, al presenciar al ángel invocado en la realidad, persistía esa misma sensación de discordia. Sin embargo, también había algo innegablemente intimidante en su presencia. Una fusión antinatural de lo divino y lo mecánico. Al menos parece imponente. Se escuchó un gruñido bajo. Grrr. El Barghest, ahora alerta, se había levantado de su lugar de descanso y se posicionó protectoramente frente a Lile, su postura tensa por la cautela. Relájate. Lile acarició la cabeza de la criatura, tranquilizándola. Zumbido, de repente, una notificación apareció en su visión. Magia descubierta. 2.º nivel invocación de ángel requisito. Nivel de lanzamiento de conjuros de clérigo 8, 14. Clase actual no cumplida. Rasgo genio activado. Clase cambiada temporalmente a clérigo para cumplir con los requisitos de aprendizaje. Consumir 1 punto de habilidad para aprender. Sin dudarlo, Lile respondió. Sí. Puntos de habilidad. 42-41. La magia se instaló en su ser y rápidamente revisó su pantalla de estado. Habilidad. Invocación de ángel, 2.º nivel, costo de MP. 10 efecto. Invoca un ángel guardián, nivel 8, 14. Un destello de anticipación cruzó el rostro de Lile mientras analizaba los detalles. Entre las distintas magias escalonadas, los hechizos de invocación seguían una progresión estructurada, aumentando de forma constante desde el 1er nivel hasta el 10º. Esto significaba que si Ángel Summon realmente seguía este sistema, debería haber una flecha de mejora a su lado, indicando un avance potencial. ¿No? Lo comprobó 2 veces. No. Su expresión se oscureció ligeramente. Claramente, los hechizos escalonados diferían significativamente de la magia de vida inventada por los habitantes de este mundo. Aún así, solo había una manera de confirmarlo. Invocación de ángel. Él cantó suavemente. Zumbido. Un nuevo ángel se manifestó, materializándose en luz radiante. Ahora 2 ángeles guardianes flotaban en la habitación, sus alas doradas emitían un suave resplandor que hacía que el espacio se sintiera aún más brillante. Lile notó inmediatamente una diferencia. Su ángel invocado se sentía más fuerte que el invocado por el pergamino. Lo más importante es que ahora podía ver su nivel exacto. Ángel de la guarda, nivel 14. Un ángel de 2.º nivel y máximo nivel, como se esperaba. En condiciones normales, el nivel de una criatura invocada solía ser inferior al de su invocador. Además, un mago normalmente solo podía invocar una a la vez. Invocar una nueva hacía que la primera desapareciera. Solo las clases de invocación especializadas podrían eludir esta restricción. Dado que su nivel excedía por mucho al de invocación de ángel de 2.º nivel, tenía sentido que hubiera invocado la variante más alta posible. Aún así, Lile no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Si no pudiera avanzar el hechizo usando puntos de habilidad, su utilidad sería limitada. En este mundo, la invocación angelical de mayor nivel era la invocación angelical de 7.º nivel, almacenada en los cristales mágicos de sellado de la teocracia Slane. Estos ángeles invocados tenían un nivel entre 43 y 49.
Para la mayoría de las naciones, estas criaturas eran amenazas de clase calamidad, pero para alguien como el Señor Supremo, apenas eran una molestia. GRRR. Percibiendo el humor de Lyle, el Barghest le dio un suave empujón en la pierna. Lyle hizo una pausa y miró hacia abajo. ¿Acabo de recibir consuelo tuyo? La interrupción lo sacó de sus pensamientos. Se dio cuenta de que había confiado demasiado en los puntos de habilidad ante los desafíos futuros. Para la mayoría de la magia, eso no era un problema. Pero la invocación de ángel tenía una progresión natural. Si dominaba el segundo nivel, no había razón para que no pudiera avanzarlo naturalmente. Su nivel de lanzamiento de hechizos era más que suficiente. Los ojos de Lyle se entrecerraron en contemplación. Por primera vez, consideró seriamente si podía avanzar en la magia a través de sus propias habilidades. Pero ¿cómo se mejora la magia basada en la fe? A diferencia de los jugadores, los guerreros de este mundo perfeccionaban sus cuerpos y técnicas. Los lanzadores de conjuros debían refinar su magia en consecuencia. Si los lanzadores arcanos fortalecían su maná, entonces los lanzadores basados en la fe. El problema era obvio. La mayoría de los lanzadores divinos de este mundo adoraban a los 6 dioses, pero estos no eran deidades reales. Eran simplemente jugadores muertos. ¿Cómo podrían los jugadores muertos proporcionar poder divino? Tomemos a Shaltear de la Gran Tumba. Como vampiro, debería haber adorado al progenitor Caín. Pero Caín ni siquiera era real. Era solo un monstruo jefe que Nazarick había derrotado en el pasado. Aún así, Shaltear aún podía lanzar magia basada en la fe. Los pensamientos de Lyle corrieron. Luego, cerrando los ojos, entró en una profunda meditación. Pasó el tiempo. Afuera la noche se hacía más profunda. Entonces, una oleada de poderosa energía mágica brotó de él. Los ojos de Lyle se abrieron de golpe. Tercer nivel. Invocación de ángel. Un resplandor blanco brillante lo envolvió. Auge. Los ángeles guardianes se disolvieron en partículas de luz y luego se reformaron. Apareció una nueva figura. Elegante armadura plateada, contornos mejorados de fuerza y gracia, alas doradas parcialmente cubiertas con placas adicionales. Un halo brillaba sobre su cabeza. Su arma ya no era una lanza sino una espada llameante que irradiaba una ardiente energía divina. Tercer nivel Arcángel de la Llama, nivel 20. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 80. Juicio. Entendiendo la magia basada en la fe zumbido. El Arcángel de la Llama extendió sus radiantes alas amarillas, con sus plumas acorazadas brillando como oro pulido. En su mano, una espada llameante latía con una energía abrasadora, y la temperatura de la habitación se elevó sutilmente. Gemido, y el pequeño Barghest percibió instintivamente la abrumadora presión que emanaba del ángel. Con un suave gemido, se agachó tras las piernas de Lyle, temblando de miedo. Lyle examinó de cerca al ángel de tercer nivel recién convocado, examinándolo con una mezcla de curiosidad y aprecio. La magia basada en la fe es realmente algo único. Recordó el proceso de fundición. Le pareció extraño. No había necesitado creer en ningún dios o deidad en particular. Durante la meditación, se había concentrado en su interior. Si la gente de este mundo obtiene su poder de la creencia en los 6 divinos, ¿por qué no puedo creer en mí mismo? Había razonado Lyle. Al fin y al cabo, soy un jugador. Y luego, lo había sentido. Una presencia vaga pero nítida. Como un cúmulo de magia flotando en el aire. Para probarlo, cambió su enfoque, recordando las imágenes de ángeles de historias de su vida pasada. Alas, espadas, halos, luz. Aquella extraña presencia mágica volvió a responder. ¿Qué fue exactamente? Para Lyle, no se sintió como una intervención divina. Se sintió más como energía natural, algo fundamental para la estructura mágica de este mundo. Y a través de ella, había invocado al Arcángel de la Llama. Todo el proceso y fue difícil de explicar. Si tuviera que describirlo, es como si hubiera inyectado mi intención en esa energía y ésta respondiera. No, más bien como si me estuvieran evaluando. Sí, juzgado. Aunque Lyle no podía decir exactamente qué era lo que se estaba juzgando, podía decir que el proceso ocurría instantáneamente, como si se accionara un interruptor. Miró al ángel, que seguía flotando en silencio en el aire. Con solo un pensamiento, podía controlarlo. Sin órdenes directas, el ser invocado priorizó instintivamente su protección. Eso lo hizo perfecto para alguien como Lyle, haciéndose pasar por un lanzador de hechizos y enmascarando su destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Mi nivel de lanzamiento de conjuros basados en la fe ahora es 40.
Eso debería ponerme en el rango para conjuros de sexto nivel. Del 36 al 42. Respiró profundamente y cerró los ojos, volviendo a la meditación. Hasta el momento, tenía acceso a 4 clases basadas en la fe convertibles. Sacerdote, sacerdotisa, sacerdote del bosque y clérigo, cada una de nivel 10. Gracias a la experiencia anterior, Lile volvió fácilmente al estado meditativo. Una oleada de magia comenzó a surgir de su cuerpo, solo para desaparecer al siguiente segundo. Frunció el ceño y abrió los ojos. ¿Eh? ¿Fracasaste? Lo intentó de nuevo. Y fracasó otra vez. Después de varios intentos más, Lile llegó a una conclusión inquietante. No podía invocar a un ángel de 4º nivel. Ahora lo entiendo, la comprensión brilló en sus ojos. Cuando invocó al ángel de 3er nivel, la sensación de juicio fue sutil, casi ignorable. Pero ahora, cada fracaso hacía que esa sensación fuera imposible de ignorar. Hubo 3 juicios involucrados en la invocación de ángeles. Primero, dominio del hechizo invocación de ángeles. Lile lo poseía. Primer juicio. Aprobada. Segundo, el nivel del hechicero basado en la fe. Su nivel era 40. Segundo juicio. Aprobada. Tercero, su nivel de jugador. El ángel de 4º nivel estaba entre los niveles 22 y 28. Pero el propio Lile solo estaba en el nivel 21. No podía invocar algo más fuerte que él mismo. Por lo tanto fracasó. Esta idea de juicio era la forma que tenía Lile de entender el proceso, tomando prestada la terminología del juego para darle sentido. En este mundo, los magos comunes no experimentarían este tipo de desajuste. Su nivel de clase y poder general crecían al unísono. Pero el sistema de Lile era diferente. Su nivel de lanzador podía superar su nivel personal, creando un desequilibrio. Para los magos nativos, aprender hechizos de nivel superior es un proceso gradual. Aumentan su nivel de clase y luego aprenden el hechizo. Pero invoqué a un ángel de 3er nivel porque ya tenía la versión de 2º nivel y la forcé a pasar con mayor poder de lanzamiento. Soltó una risita suave e irónica. Así que así es como funciona aquí la magia basada en la fe, ¿eh? Ese misterioso cúmulo de energía probablemente era una forma de maná natural intrínseco a este mundo. Los hechizos basados en la fe no parecían basarse en la devoción ciega. Se trataba de sintonizarse con ciertos tipos de energía. Resonancia, no religión. ¿Era entonces la fe simplemente una manera de alinearse mejor con las fuerzas elementales del mundo? Esa era la teoría de Lile, pero no estaba del todo seguro. En el juego, todo era pura palabrería. Y en este mundo, no se había sentado precisamente a charlar con un hechicero de fe nativo. Aún, a través de esta experiencia de primera mano, Lile sintió que finalmente tenía una imagen más completa del sistema de magia basado en la fe. Aunque, un suave temblor mágico atrajo su atención nuevamente hacia la habitación. El ángel guardián que había invocado antes, mediante un pergamino, empezó a disolverse. Todo su cuerpo brilló y se desintegró en partículas de luz. Sobresaltado, Lile agarró el reloj de bolsillo que estaba sobre el escritorio y miró la hora. Poco más de 29 minutos, digamos media hora. Eso es más que suficiente para una batalla típica. Tomó nota mentalmente de la duración, luego miró hacia el arcángel de la llama que había invocado con su propia magia. Hasta el momento no han mostrado signos de desvanecimiento. Claramente, los seres autoconvocados podrían durar más tiempo, siempre y cuando no fueran destruidos. Es hora de probar su poder. Lile extendió la mano y sacó su varita de silencio. Con un movimiento de muñeca, una barrera invisible se expandió hacia afuera, cubriendo la habitación y sellando todo sonido. La habitación, construida para grupos de aventureros, era sencilla. Solo una cama y una mesa de madera. Pero era lo suficientemente espaciosa para lo que tenía en mente. «Atácame», ordenó. Zumbido. El arcángel de la llama, inactivo hasta entonces, se despertó de repente. Un resplandor rojo atravesó la visera de su yelmo y sus alas se chasquearon en el aire. Encogerse. Con una velocidad explosiva, se lanzó hacia adelante. La espada llameante en su mano cortó hacia abajo con precisión letal. Lile se agachó, evadiendo el primer golpe, luego empujó con su pie trasero, ampliando la distancia entre ellos. La velocidad es decente, casi igual a la de un barguest adulto. Con expresión fría, giró la muñeca y una espada larga de hierro apareció en su mano. La levantó justo a tiempo para bloquear el golpe. Sonido metálico. El fuego y el acero chocaron, haciendo saltar chispas. GRKKK se escuchó un áspero sonido chirriante cuando sus armas chocaron.
Lile dio un paso ligeramente hacia adelante, afianzando su postura. Sus ojos se iluminaron. Buena fuerza. Miró el arma del ángel. Irradiaba dos elementos: llama y santidad. Ideal para combatir no muertos, pero incluso contra enemigos normales, el fuego por sí solo causaría mucho daño. Bueno, entonces. Me toca a mí. Con un gruñido, Lile se lanzó hacia adelante, apretando su agarre en la espada y de repente pateando, apuntando directamente al pecho blindado del arcángel de la llama. Comentario 14 comentarios. Votar capítulo 81. Capítulo 81. Elaboración de pergaminos. Una oportunidad de apoderarse de un artefacto mágico. Auge. Un fuerte impacto explotó contra el pectoral del arcángel de la llama. La imponente figura se vio obligada a retroceder varios metros, tropezando en el aire antes de que sus alas llameantes se abrieran de par en par, estabilizando su postura. Lile entrecerró los ojos al mirar el pecho del ángel. Salvo una pequeña abolladura en la armadura, la criatura parecía prácticamente ilesa. Maldita sea, eso es un tanque de primera. Supera a otras invocaciones solo en defensa pura. Él sonrió con admiración. Entre las tres categorías de invocación avanzadas, ángeles, demonios y no muertos, cada una tenía una ventaja única en comparación con las criaturas mágicas estándar del mismo nivel. Los ángeles poseían una resistencia física excepcional. Los demonios tenían una resistencia mágica más fuerte. ¿No muertos? Bueno, pululaban en masa. Y en niveles más altos, los tres podían desbloquear habilidades especiales que los hacían aún más difíciles de enfrentar. Muy bien, murmuró Lile, alzando su espada de hierro con un destello de fría determinación en la mirada. Veamos qué se esconde bajo esa armadura tuya. En un borrón de movimiento, se lanzó hacia adelante. Zumbido. El arcángel de la llama blandió rápidamente su espada, una hoja de llama pura cortó hacia él. Pero Lile fue más rápido. Corte rápido. Un rayo de luz azul plateada atravesó el aire. El pectoral del arcángel gritó en protesta cuando fue golpeado. Chispas estallaron salvajemente con cada golpe. Grieta. La otrora imponente armadura plateada se partió bajo el implacable bombardeo. El enorme ángel perdió el control y comenzó a caer en picado. Por suerte, Lile estaba listo. Agarró una de sus alas en plena caída y tiró hacia arriba, deteniendo su descenso antes de que se estrellara contra el suelo. Exhaló bruscamente. Uf. Eso habría dejado un agujero en el suelo. Menos mal que silenció solo amortigua el sonido, no el impacto. Al mirar dentro de la armadura rota, la expresión de Lile cambió. No hay nada dentro, ¿eh? El interior hueco brillaba tenuemente blanco. No había órganos, ni núcleo, solo un recipiente de luz. Auge, el cuerpo del arcángel comenzó a temblar, desintegrándose en brillantes motas de luz. Aunque el rendimiento es sólido. Miró su panel de estado. Su barra de Edge no se había movido. Las criaturas invocadas no otorgan experiencia. ¡Qué fastidio! Comparado con un guerrero del mismo nivel, el arcángel de la llama carecía de diversidad de ataques y velocidad, pero su resistencia física y movilidad aérea lo convertían en una unidad fantástica para detener a los oponentes. Lile se giró hacia el escritorio y la pila de pergamino blanco que descansaba sobre él, sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Con suficientes de ellos, incluso un guerrero de alto rango podría morir desgastado. Recordó un episodio de un anime en la Tierra. La teocracia Slane una vez había enviado a uno de sus 6 miembros de élite, la escritura de la luz del sol, para asesinar al capitán guerrero Gazef. Si no fuera por la intervención inesperada de Ainzo o Algoun, los arcángeles de la llama por sí solos podrían haber sido suficientes para derribar a Gazef, sin que el capitán de la escritura de la luz solar siquiera moviera un dedo. Y todo lo que les había costado era algo de maná. Lile regresó a la mesa y cogió una hoja de pergamino de segunda categoría. Olvidé preguntar si los pergaminos de segundo nivel necesitan necesariamente pergamino hecho de piel de oveja. Supongo que lo averiguaré. Colocó ambas manos sobre el papel y cantó en silencio. Creación de pergaminos. Zumbido, los papeles crujieron de forma extraña, aunque no había viento. Docenas de hojas se deslizaron hacia el centro de la mesa, fundiéndose. En el lapso de una sola respiración un pergamino mágico blanco prístino apareció en la palma de Lile. ¿Eh? Eso fue fácil. Parpadeó sorprendido. Elaborar pociones alquímicas o ungüentos curativos solía conllevar todo tipo de contratiempos impredecibles. Pero esto, suave como la mantequilla. Había algo extraño en la facilidad con la que todo se hacía. Examinó atentamente el color del pergamino.
Blanco puro. Diferente de los pergaminos beige que vende el gremio de magos, que están mezclados con piel de oveja. Volvió a mirar la mesa. Había empezado con 1400 hojas de papel de nivel 2. Ahora solo quedaban 1380. Así que consumió 20 hojas. Recordó la fórmula del gremio de magos. 1 piel de oveja más 10 hojas de pergamino de segundo nivel por pergamino. Entonces, la piel de oveja no solo sirve para estabilizar la magia, sino para reducir el uso de papel, que es más caro. Su ceja se arqueó. La piel de oveja era significativamente más barata que el papel infundido con maná. Siguiente paso, inyectar la magia. Los ojos de Lyle se agudizaron. Sostuvo el pergamino plano y presionó su dedo en el centro. Según el método del maestro Bellori, esta era la etapa en la que se necesitaba un control mágico preciso y una profunda familiaridad con el hechizo que se estaba sellando. Por supuesto, la mayoría de los lanzadores nativos de este mundo aprendieron e internalizaron la magia a través del estudio, la práctica y la experiencia. Lyle acaba de gastar puntos de habilidad. Lo que significaba que no tenía prácticamente ninguna comprensión de cómo funcionaban realmente los hechizos. Él era profundamente consciente de esta deficiencia. Pero había notado algo interesante durante el tiempo que estudió las técnicas del maestro Bellori. El proceso de infundir magia en pergaminos era sorprendentemente similar a la habilidad pasiva de su clase de espadachín mágico. Infusión de maná. En el bosque de Todd, esa habilidad le había ayudado a elaborar con éxito soluciones alquímicas. Ahora bien, quizá podría ayudarle también en este aspecto. Esto funcionará o me explotará en la cara. Presionó su dedo firmemente contra el pergamino. Infusión de maná. Auge. El pergamino tembló violentamente mientras un resplandor azul se extendía por su superficie. El maná se expandía en espiral hacia adentro, creando una poderosa fuerza de succión. Lyle se estremeció instintivamente. Había visto pergaminos explotar antes durante los fracasos de fabricación en el gremio de magos. El recuerdo se le quedó grabado. Pero esta vez, el pergamino se asentó tras una sola sacudida. No hubo explosión. Exhaló aliviado. Suprimiendo las distracciones, Lyle canalizó el hechizo de segundo nivel Invocar Ángel hacia el pergamino. 1 segundo y 2 y 5 y 10 y si la artesanía del maestro Bellori podía describirse como elegante y fluida, la versión de Lyle era pura fuerza bruta. Zumbido. El pergamino volvió a brillar. El aura azul se desvaneció rápidamente, y el pergamino se enrolló con un chasquido limpio, quedando quieto sobre el escritorio. ¿Funcionó? Lyle parpadeó y luego inmediatamente dijo. Tasación de artículos. Objeto. Herramienta mágica pergamino elaborado nivel. Segundo descripción. Contiene el hechizo Invocar Ángel. Funcionó. Lyle rió a carcajadas, encantado, e instintivamente se agachó para acariciar las orejas del pequeño Varguesta acurrucado a su lado. Entonces, sus ojos se entrecerraron con anticipación. Pensé que la oportunidad se me había escapado, pero ahora, con este éxito surgió una nueva posibilidad. Él sabía algo que la mayoría no sabía. Que en Errantel existía un artefacto mágico de increíble valor. Un objeto de alto nivel, de nivel 40, que casi alcanzaba la clasificación máxima. Fue el artefacto más poderoso que pudo adquirir de manera realista al principio del juego. Originalmente, Lyle planeó esperar hasta desbloquear la clase Caballero Maldito y regresar del Imperio Baarut antes de realizar un movimiento. Pero ahora con su capacidad de crear pergaminos desbloqueada, la tasa de éxito había mejorado drásticamente. El riesgo seguía siendo alto pero ahora, fue una apuesta que valió la pena considerar. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 82. Preparación. Orbe de la muerte más infusión de maná igual almacenamiento de maná. Luna de fuego, 15 de julio. Este fue el octavo día de Lyle en Errantel. Originalmente, su plan era simple. Reabastecerse, mejorar su equipo y luego dirigirse directamente al Imperio Baas. Pero adquirir la técnica de fabricación de pergaminos había cambiado sus prioridades. Durante los últimos días, había dedicado casi toda su energía a producir pergaminos mágicos. Incluso gastó un punto de habilidad para mejorar su fabricación de papel al nivel 3. Habilidad. Fabricación de papel, nivel 3, coste de maná. 15 MP efecto. Produce 500 hojas de papel mágico de alta calidad. Curiosamente, la versión de segundo nivel podía producir 700 hojas, pero el de nivel 3 solo 500. Sin embargo, los pergaminos de tercer nivel exigían materiales de mayor calidad.
20 hojas de papel de nivel 3 por pergamino, al igual que los pergaminos de segundo nivel necesitaban 20 hojas de nivel 2. La reserva de maná actual de Lyle era de 28 pm. Al no tener una clase de lanzador completa, solo podía regenerar 1 punto de maná por hora. Esto le daba un máximo de 52 pm al día. Crear un pergamino de segundo nivel requería 5 MP para el pergamino en sí y otros 20 MP para activar el encantamiento nivel 2. Impresión de maná e infundir la magia. En total, 25 MP. Se necesitaron 30 MP para completar un pergamino de tercer nivel. Con esas restricciones, Lyle solo podía producir un pergamino de tercer nivel y uno de segundo nivel por día, como máximo. Después de 8 días de esfuerzo incansable, incluido hoy, Lyle había acumulado 10 pergaminos de tercer nivel Invocar Ángel, 5 pergaminos de segundo nivel Invocar Ángel, 10 arcángeles de fuego deberían ser suficientes para abrumar a la mayoría de los oponentes. Los 5 ángeles guardianes pueden usarse para difundir desinformación y provocar reacciones. Lyle estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama de su posada, con la pila de 15 pergaminos cuidadosamente colocada ante él. Sus ojos estaban ensombrecidos por la falta de sueño, pero brillaban con una determinación sombría. Aún no es suficiente. Necesito un margen de error mayor. 2 días más. Elaboraré todos los que pueda. Con un movimiento de su mano, los pergaminos desaparecieron en su caja de almacenamiento. Durante los últimos días, Lyle había seguido un horario estricto. Calculaba cada ciclo de regeneración de su maná y lo utilizaba de inmediato, fuera de día o de noche. En cuanto tenía suficiente PM para trabajar, creaba un pergamino. Esta obsesión le había pasado factura. Sus ojeras le recordaban la agotadora rutina de su anterior trabajo de oficina. Pero no tenía elección. Su reserva de maná era lamentablemente pequeña, y cada punto debía usarse con sabiduría. Aunque la clase espadachín mágico que había elegido le proporcionaba un pequeño aumento de maná, Lyle no planeaba subirla de nivel, al menos no antes de adquirir las clases Caballero Maldito o Valquiria. De lo contrario, sería un desperdicio de experiencia. Y esa fue exactamente la razón por la que Lyle había puesto sus miras en uno de los enemigos ocultos dentro de Errantel. Khajiit, uno de los 12 apóstoles bajo el culto secreto Zurrernorn. Más específicamente, el objeto en posesión de Khajiit. El orbe de la muerte. Este objeto no era una reliquia cualquiera. Sus características más destacadas: tenía una voluntad única e independiente, algo inaudito en el juego original de Yggdrasil. Podría absorber y almacenar energía negativa de forma autónoma. Al principio, Lyle no le había dado mucha importancia. Tanto en el anime como en la novela ligera, esta función no se presentaba como particularmente importante. Pero ahora, con la habilidad pasiva infusión de maná otorgada por la clase espadachín mágico, se le ocurrió una idea descabellada. Podría inyectar maná a la fuerza en el orbe de la muerte usando infusión de maná, convirtiéndolo en un dispositivo portátil de almacenamiento de maná. Después de todo, ¿qué es realmente la energía negativa? Para los magos no muertos, era esencialmente otro tipo de energía. Si el orbe podía almacenar un tipo, tal vez también podría almacenar otro. Maná. Si esto funcionara, resolvería uno de sus mayores cuellos de botella: la recuperación de maná. Ni Yggdrasil ni este mundo ofrecían pociones de maná. Si querías más maná, una recuperación más rápida o un coste de maná reducido, solo tenías 3 opciones. Clases de alto nivel, artefactos mágicos raros o artículos de pago por victoria de primera categoría. Y a diferencia de cierto señor supremo de Nazarick, Lyle no tenía una riqueza ilimitada para quemar. De lo contrario, ni siquiera consideraría meterse con un grupo como Zurrernorn. Para la gente común, 8 dedos ya era una aterradora organización criminal con influencia en todo el reino. Pero Zurrernorn era una secta apocalíptica que podía amenazar a naciones enteras. La organización tenía solo 13 miembros, 12 apóstoles y su misterioso líder. Solo 2 de esos apóstoles habían sido revelados en el material original. Uno era Khajiit, ahora oculto en Errantel. El otro era Clementine, antigua miembro de las 6 escrituras, la élite del Reino Santo, en concreto la más poderosa, la Escritura Negra. También era conocida, medio en broma, como la payasita risueña. Y entre los apóstoles se sabía que 3 eran más fuertes que ella. ¿Y qué pasa con los Khajiitas? Ni siquiera estaba en el ranking. Lyle no estaba seguro de si Clementine se había unido a Zurrernorn en ese momento. Pero eso era irrelevante por ahora. Pasaron 2 días más en un abrir y cerrar de ojos.
Lily añadió 5 pergaminos de segundo nivel a su inventario. Originalmente, quería centrarse en crear pergaminos de tercer nivel, pero para evitar enemigos y afrontar situaciones inesperadas, decidió diversificarse. En aquella época, casi nunca salía de la posada durante el día. Pero, al amparo de la oscuridad, se deshizo en secreto de los cadáveres de monstruos que había recogido en el bosque de Todd, especialmente de la enorme serpiente verde negra, cuya eliminación le había costado bastante esfuerzo. Su oro había alcanzado un máximo de 1200 monedas, pero ahora se situaba en unas modestas 600. La mitad de eso se había utilizado para comprar una herramienta mágica que permitía moverse más fácilmente en la oscuridad. Ahora, la noche había caído nuevamente. Las farolas mágicamente iluminadas, encantadas con una luz perpetua, acababan de apagarse, sumiendo a la ciudad en una oscuridad más profunda mientras densas nubes cubrían el cielo. ¡Ay! Un leve gemido provenía del pequeño Barghest, posado junto a la ventana. Su cola, hecha de cadena de hueso, golpeaba suavemente la pierna de Lyle, indicando la hora. ¿Y ya es hora, eh? Lyle abrió los ojos y miró hacia la ventana oscurecida. Tomó la capa negra que descansaba a su lado y se la ciñó con fuerza. ¡Qué pasada! En su palma apareció un frasco. Lo bebió de un trago sin dudarlo. Quédate aquí esta noche, le dijo al Barghest, despidiéndolo con un gesto cansado. Su voz era ronca y áspera, como la de un hombre de mediana edad. Un efecto secundario de la poción que acababa de tomar. Era barata, solo costaba una moneda de oro, pero podía alterarle la voz temporalmente. Aguó tilde. Los inquietantes ojos verdes del sabueso brillaron con decepción. Su cola, hecha de cadena de hueso, tintineó al balancearse. Grifo. Lyle ya estaba en la ventana. Con un movimiento rápido y ágil, saltó por encima del alféizar y aterrizó silenciosamente en el sombrío callejón de abajo. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 83. Capítulo 83. El gran cementerio. Inteligencia y contramedidas iniciadas. La ciudad de Errantel estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. Dentro de la muralla más exterior, que ocupaba aproximadamente una cuarta parte del sector occidental, se extendía una enorme extensión. El gran cementerio. Como ciudad-fortaleza en primera línea, Errantel fue testigo durante mucho tiempo del brutal conflicto entre el reino de Reestice y el imperio Baharut. Año tras año, las guerras se saldaron con innumerables soldados muertos. A pesar de los numerosos rumores sobre el nacimiento de los no muertos, nunca se había encontrado ninguna prueba concreta. El verdadero método de su aparición seguía siendo un misterio. Sin embargo, una creencia común perduraba. Cuando alguien moría, especialmente en circunstancias violentas o sin resolver, sus probabilidades de convertirse en un no muerto aumentaban significativamente, sobre todo si moría solo, sin nadie que lo llorara. Por ello, tanto el imperio como el reino habían acordado desde hacía tiempo un acuerdo en tiempos de guerra. Todos los caídos recibirían los ritos de duelo correspondientes. Este extenso cementerio se construyó precisamente con ese propósito. Bajo el tenue manto de la noche, una sombra solitaria se movía rápida pero silenciosamente hacia el cementerio. A medida que se acercaba, el aire se hacía más denso, el silencio más profundo. Incluso de día, pocos se atrevían a acercarse a aquel lugar, y mucho menos de noche. Desde la distancia, Lyle ya podía distinguir el contorno del muro de piedra circundante, de unos 4 metros de altura, que rodeaba todo el cementerio como una barrera protectora. Levantó ligeramente la cabeza. En el puente de su nariz descansaba un monóculo de una sola lente, un objeto mágico que había adquirido específicamente. Su encantamiento le otorgaba visión nocturna, permitiéndole ver con claridad incluso en la oscuridad actual. El muro que había frente a él parecía alto y formidable, no con el fin de proteger el cementerio, sino más bien para contener todo lo que pudiera surgir desde adentro. Al acercarse, 2 torres de vigilancia que brillaban suavemente emergieron de la penumbra. Entre ellas se alzaba una enorme puerta de hierro herméticamente sellada. Obviamente, la entrada principal estaba cerrada a esa hora. Guardias armados patrullaban las torres, y Lyle apenas distinguió las siluetas de algunas figuras más. Aventureros. El gremio de aventureros, en coordinación con los funcionarios de la ciudad, mantenía un equipo rotativo estacionado aquí. Su principal tarea era encargarse de cualquier no muerto que apareciera en los terrenos del cementerio. Bueno, parece que tendré que encontrar otra forma de entrar, murmuró Lyle para sí mismo, deteniéndose por un breve momento antes de alejarse de la puerta, bordeando el muro. Al poco rato, se detuvo bajo una sección del muro más tranquila y menos patrullada.
Era igual de alta, con una superficie lisa y sólida. Para los no muertos comunes, esto sería un elemento disuasorio eficaz. Pero para Lyle, ni siquiera cerca. Se agachó, tensó los músculos y luego se lanzó hacia arriba. Se elevó casi 3 metros antes de lanzar una daga de mitril a su palma. Con una facilidad experta, clavó la hoja en la pared, anclando en el aire. Girando la muñeca, se impulsó hacia arriba de nuevo. Al llegar a la altura de la daga incrustada, la liberó y la atrapó con el mismo movimiento. En un instante, se encaramó en lo alto del muro. Una silenciosa bóveda después, Lyle entró en el gran cementerio. Lo primero que lo recibió fue un campo de lápidas. Filas y filas que se extendían en la penumbra. El viento susurraba entre las ramas esqueléticas de los árboles muertos, creando un leve y misterioso susurro, como susurros de la tumba. Dentro de cada parcela se alzaban pequeños santuarios de madera, de apenas 1 metro de altura. En la oscuridad, sus sombras alargadas distorsionaban el paisaje, creando una atmósfera sumida en un pavor silencioso. Pero el rostro de Lyle permaneció ilegible. En su mundo anterior, los fantasmas no existían. Aún así, muchos aún les temían. No era la criatura en sí, sino el miedo a lo desconocido. Y aquí, los fantasmas eran reales. Aunque, más precisamente, se les llamaba espectros. Entonces, ¿cómo lidiar con un espectro? Los labios de Lyle se curvaron en una sonrisa burlancia. Sencillo, murmuró, dando un paso al frente. Tú lo matas. A medida que se adentraba en el cementerio, las lápidas se hacían más densas y los árboles se alzaban más altos. Las sombras se volvían más opresivas. Permaneció alerta, escaneando su entorno y comparándolo con la información almacenada en su memoria. Si no recordaba mal, Khajiit, un nigromante y uno de los principales antagonistas, se escondía en un templo subterráneo en las profundidades de este mismo cementerio. En la historia del juego, Khajiit ya llevaba 5 años acechando allí, acumulando energía negativa en silencio. Actualmente, eso significaría que habría transcurrido 1 año desde que se infiltró por primera vez en la ciudad. Un cementerio nocturno ofrecía el entorno perfecto para un nigromante como Khajiit. Era su dominio, un lugar repleto de muerte residual. Pero durante el día era diferente. Durante el día, guardias y aventureros realizaban patrullas regulares, y cualquier perturbación provocaba una investigación inmediata. Por la noche, sin embargo, mientras no se produjera un brote masivo de no muertos, ni los soldados ni los aventureros se atreverían a entrar. En cambio, esperarían hasta la mañana para evaluar los daños. La fuerza de Khajiit residía en su control del campo. ¿Pero cuál es la ventaja de Lyle? Información. Entre el arsenal de Khajiit, la criatura que Lyle consideraba la mayor amenaza era el dragón esquelético. Aunque solo era de nivel 16, esta bestia no muerta poseía inmunidad a toda magia de 6º nivel o inferior, un rasgo aterrador para la mayoría de los lanzadores de magia en este mundo. Incluso los ataques de fuego divino del arcángel de la llama serían ineficaces. Peor aún, el enorme tamaño de la criatura le otorgaba un poder mucho mayor del que su nivel sugería. El dragón de hueso era una catástrofe andante. Afortunadamente, según la cronología, Khajiit aún no había acumulado suficiente energía negativa para invocar ni siquiera uno. En el juego, tardó 5 años en invocar 2. Aún así, Lyle no era del tipo que se arriesga. De los 10 arcángeles de la llama que había preparado, 2 estaban asignados específicamente para contener al dragón. No los necesitaba para ganar, solo para ganar tiempo. El silencio invadía las profundidades del cementerio. De vez en cuando, tenues luces azuladas se filtraban entre los árboles, como faroles espectrales que se mecían en la oscuridad. Unos 100 metros más adelante se encontraba una estructura en ruinas. Un santuario. De unos 3 metros de altura, presentaba una aguja puntiaguda y columnas de piedra desmoronadas. Los siglos no la habían tratado con benevolencia. Estaba desgastada, dañada y hueca. Lyle se detuvo justo fuera de su alcance, inclinando la cabeza mientras observaba los alrededores. Bajo la pálida luz de la luna, se produjo un movimiento. Desde las sombras de los árboles comenzaron a surgir figuras que se arrastraban hacia él. Al mismo tiempo, gruñidos guturales llenaron el aire. Una ola de hedor siguió. Pútrido, podrido e inconfundiblemente no muerto. Zombies. Empezaron a aparecer cadáveres putrefactos y con ojos hundidos. Lyle no se inmutó. Con un movimiento de muñeca, invocó un pergamino de hechizo de nivel 2 de su inventario. Él lo aplastó. ¡Mierda! Un rayo de luz sagrada estalló y, en un abrir y cerrar de ojos, un ángel guardián se materializó a partir de la explosión.
Mientras la figura radiante flotaba sobre el suelo, con sus alas doradas encendidas, el paso de los no muertos se aceleró de inmediato. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, sus movimientos se convirtieron en estampidas. Chocar. Uno de ellos, un macho medio descompuesto, irrumpió a través de un árbol muerto a la izquierda de Lyle. Gracias a la visión nocturna mejorada del monóculo, Lyle incluso pudo ver gusanos retorciéndose bajo la piel putrefacta del animal. Llévenlos lejos, ordenó Lyle con calma. El ángel de la guarda desplegó sus alas con un chasquido y luego despegó en la noche. Mientras se elevaba, los no muertos, enloquecidos por el olor de la divinidad, abandonaron a Lyle y lo persiguieron. Para ellos, la presencia del ángel era como una hoguera en la oscuridad, mientras que el alma viviente de Lyle era simplemente una comida en un plato. Aún oculto, Lyle observaba el santuario. Ningún movimiento. Ninguna perturbación. Él esperó. Pasaron 7 minutos. Quizás 8. El cementerio volvió a quedar en silencio. Los no muertos habían seguido al ángel a lo lejos. Fase 2, susurró con una leve sonrisa. Con un barrido dramático, Lyle reveló 2 pergaminos de hechizo más, cada uno con el glifo de nivel 2. Invocación de ángeles. Si deseas apoyarme y obtener acceso a capítulos adicionales, puedes visitar https www.patreon.com/dark/pace comentario 2 comentarios. Votar capítulo 84. Capítulo 84. Experiencia de combate extraordinaria. Cají camuflaje sigilo explosión. Explosión. 2 ráfagas de luz blanca cobraron vida. 2 ángeles guardianes gemelos que empuñaban lanzas largas se materializaron a los costados de Lyle, sus formas brillando con un resplandor divino. Las habilidades de Khajiit, conozco un poco sobre ellas, murmuró Lyle, entrecerrando los ojos, pero lo que ha mostrado en público puede que no sea todo de lo que es capaz. Alguien con su historial no revelaría todas sus cartas. Su voz era tranquila, pero debajo de esa calma había un destello de emoción y solemne anticipación. Después de todo, este era un hombre que una vez se había enfrentado a las doncellas de Nazarick. Si bien Narveral Gama lo había tomado como un juego en aquel momento, aún así, ella era de nivel 63, mientras que Khajiit solo rondaba el nivel 21. El hecho de que hubiera sobrevivido a una diferencia de poder tan abrumadora, aunque fuera momentánea, era impresionante. Para que alguien como Zurrenorn lo valorara tanto, Khajiit tenía que ser auténtico. Camuflaje. La mirada de Lyle se agudizó cuando sacó otro pergamino mágico y lo arrojó hacia el ángel guardián que estaba a su izquierda. Un destello de luz mágica verde brilló en la figura del ángel. La figura se desdibujó gradualmente y luego desapareció en la noche. Incluso sin la cobertura del bosque, la oscuridad aquí funciona igual de bien, asintió Lyle con satisfacción mientras veía al ángel desaparecer de la vista. Usar un pergamino de nivel 2 para lanzar un hechizo de nivel 1 podría parecer un desperdicio, pero para alguien como Lyle, que podía crear sus propios pergaminos mágicos, esta pequeña extravagancia no valía la pena pensarlo 2 veces. Bajo el control de Lyle, el ángel camuflado comenzó a avanzar. Tras avanzar unos 50 metros, se desplazó hacia un lado, rompiendo la línea de visión con la posición de Lyle y formando un triángulo. Desde una vista de pájaro, Lyle estaba parado en la parte de atrás, alineado en línea recta con el templo decrépito que estaba más adelante, mientras que el ángel oculto ahora flanqueaba el borde izquierdo de la formación. SHFF. Lyle sacó otro pergamino de invocación de nivel 2 e invocó a un tercer ángel guardián. Con esto, ya había gastado 5 de los 10 pergaminos que había preparado en rápida sucesión. B. Entra en el templo. Dio la orden, y el ángel recién invocado se elevó hacia el edificio en ruinas. Al mismo tiempo, Lyle se colocó detrás del ángel sin camuflaje y presionó una mano contra su sombra. Sigilo. La forma de Lyle se volvió borrosa, fundiéndose con la sombra proyectada por el ángel guardián. Esta era una habilidad que había adquirido tras luchar contra el ladrón de los 8 dedos. Una que reducía su presencia y le permitía fundirse con las sombras circundantes. No era una invisibilidad perfecta, pero era más que suficiente para evitar ser detectado al amparo de la noche. El ángel recién invocado voló velozmente hacia el templo en ruinas. Dentro, el espacio estaba desolado, completamente abierto, sin ningún lugar donde esconderse. Solo un objeto destacaba. Una estructura similar a un sarcófago en el centro. En un lugar lleno de lápidas y tumbas, no desentonaba del todo. De hecho, parecía una pieza decorativa que buscaba integrarse con la estética del cementerio. Zumbido. Las alas del ángel guardián batieron, lanzándolo al aire.
se cernió sobre la estructura de piedra y luego descargó su lanza brillante. Auge. El impacto resonó violentamente en el silencio y la piedra sólida se agrietó bajo el golpe. El ángel atacó de nuevo. Chocar. El sarcófago se hizo añicos. Debajo de los escombros se reveló un pasaje oscuro y estrecho que conducía al subsuelo. Sin dudarlo, el ángel se sumergió en el pasadizo oculto. Afuera, oculto bajo la sombra de su ángel, Lily observaba y esperaba con un brillo paciente en sus ojos. Le había dado una sola orden al ángel: entrar y destruir todo. Lily no tenía intención de entrar en la guarida de un nigromante. Eso fue una imprudencia. No, su objetivo era simple: obligar a los cajitas a salir. ¡Bum! ¡Bum bum! Un estruendo surgió de debajo del templo mientras una serie de impactos sacudían el suelo. Luego, tan repentinamente como habían comenzado, los temblores cesaron. Lily no necesitó adivinar qué había sucedido. El ángel había sido destruido. El silencio se apoderó del lugar, inquietante y tenso. Entonces, Barahari uno tras otro, cadáveres en descomposición comenzaron a salir del túnel. Aproximadamente una docena de no muertos zombies con ropas andrajosas y un hedor a podrido se arrastraron hacia el exterior. Gray HRRG Gray, a pesar de sus grotescas apariencias y sus gemidos espantosos, no cargaron a lo loco. En cambio, formaron una fila, protegiendo la entrada del túnel con una coordinación inquietante. Khajiit lo estaba poniendo a prueba. Lyle, todavía envuelto en la sombra, entrecerró los ojos mientras miraba más allá de su ángel guardián. Bastardo cauteloso. Había considerado enviar a todos sus ángeles a la vez, inundando la cámara subterránea con un bombardeo repentino con la esperanza de acabar con Khajiit en un ataque furioso. Podría haber funcionado también. Pero claro, si Khajiit se escondía aquí, en un templo tan vulnerable, seguramente estaba preparado para ese mismo escenario. Incluso podría haber un túnel de escape oculto debajo. Si Khajiit lograba huir, sería mucho más difícil encontrarlo una segunda vez. Ángeles guardianes de segundo nivel, dijo una voz arrastrada desde las profundidades del túnel. Era una voz baja y fría, pero cada sílaba se oía con claridad en el silencio inquietante del cementerio. Claqui, claqui, se oyeron pasos en las escaleras de piedra. Una figura emergió del subsuelo. Un anciano, o al menos, lo parecía. Vestido con una túnica de mago rojo sangre, su cabeza calva y su piel pálida, casi enfermiza, le daban el aspecto de alguien de 60 años. Sin embargo, caminaba con una confianza pausada. Alrededor de su cuello colgaba un collar adornado con 3 calaveras en miniatura. En la mano izquierda sostenía un largo bastón negro. En la derecha, una piedra negra del tamaño de 2 puños cerrados. Con solo mirarlo el peligro se hizo evidente. En el momento en que Lyle lo vio, recuperó su conciencia y se fundió más profundamente con la sombra de su ángel. No te dejes engañar por las apariencias. Khajiit parecía tener entre 50 y 60 años, pero en realidad apenas superaba los 40. Los años de exposición a energías negativas habían acelerado el deterioro de su cuerpo. Una persona viva que manipula a los no muertos siempre está sujeta a la corrupción de esa energía negativa. Solo hay 2 maneras de sobrevivir. 1. Abandona tu humanidad por completo y conviértete en un no muerto, intercambiando tu mortalidad por la vida eterna. 2. Sucumbir y morir, y luego resucitar como un esclavo sin alma y sin conciencia de sí mismo. Y Lyle estaba seguro. Khajiit había elegido el primer camino. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 85. Encanto racial humano. Llamen primero a las contramedidas. Lo primero que emergió del túnel subterráneo fue la cabeza lisa y calva de Khajiit. La fría mirada del nigromante recorrió los huecos entre los zombis circundantes, mirando directamente hacia el exterior del templo. Lápidas, yermas y árboles esqueléticos llenaban el paisaje. No se veía ni un solo no muerto. Los ojos de Khajiit se entrecerraron. Había colocado intencionalmente varios no muertos de bajo nivel alrededor del templo, no solo para intimidar a cualquier intruso que se atreviera a entrar, sino también para que sirvieran como un sistema básico de alerta temprana. Normalmente, un nigromante mantiene un vínculo mental con los no muertos que controla. Si ese vínculo se rompe, el mago puede sentirlo al instante. Por supuesto, ese era el plan que Khajiit había tomado hacía más de un año, cuando se asentó por primera vez en este antiguo cementerio. Con el tiempo, se dio cuenta de que casi nadie se acercaba, y mucho menos se aventuraba en sus confines más profundos y malditos. Entonces, cortó el vínculo a propósito para conservar maná. Pero ese ya no era el problema.
Para un nigromante como Khajiit, incluso si sus no muertos fueran destruidos, siempre podría recuperar el control, si los cadáveres todavía estuvieran allí. ¿Aún ahora? El cementerio estaba completamente vacío. No solo habían desaparecido los no muertos, sino que ni siquiera quedaban restos. Lo cual solo podría significar una cosa. No los destruyeron, los capturaron. O los atrajeron. Alguien vino preparado. La expresión de Khajiit no cambió, pero sus pensamientos se afilaron como una espada. ¿Y, más de uno? Escudriñó el área con calma. Esta ciudad fronteriza de Errantel no albergaba ningún grupo de aventureros formidable. Nadie aquí merecía su preocupación. Si había alguien fuerte, tenía que ser un forastero, alguien que viniera de fuera de Errantel. Insensatos. Se arrepentirán de haber provocado a un nigromante de mi nivel. Un aura oscura emanaba de Khajiit al emerger del túnel subterráneo. Los zombis que lo rodeaban se apartaron para dejarle paso. Y luego, su mirada se fijó de inmediato en una figura flotante a casi 100 metros de distancia. Suspendida a pocos metros del suelo, irradiaba una luz tenue y sagrada. Un ángel guardián. El resplandor santificado contrastaba fuertemente con la oscuridad circundante, haciendo que fuera absolutamente imposible pasarlo por alto. Los Khajiitas se mostraron cautelosos al instante. Pero no del ángel. Estaba receloso de los lugares donde no estaba, es decir, donde podría estar la verdadera amenaza. Detección de maná. Lanzó un hechizo de sondeo con un movimiento de sus dedos. En cuestión de momentos, llegó la respuesta. La señal más evidente provenía del ángel guardián a lo lejos. Pero había algo más. Otro pulso de presencia mágica a unos 50 metros a su izquierda. Y aún así, no había nada visible allí. Entonces, de repente, esa fuente oculta empezó a moverse. Rápido. Acercándose rápidamente a él. Khajiit se burló. Ahórrate el teatro. ¿Crees que este pequeño truco puede engañarme? Levantó una mano y señaló hacia el objetivo invisible. Rayo negativo. Una ráfaga de energía púrpura oscura surgió de la punta de su dedo y golpeó de lleno a la entidad oculta. La onda expansiva de fuerza mágica hizo que el objetivo se tambaleara hacia atrás. La ilusión se hizo añicos. El ángel guardián camuflado, oculto por un hechizo mágico de sigilo, se reveló por la fuerza. Su figura brilló ante la vista, con las alas desplegadas por el impacto del hechizo. Khajiit quedó atónito por un momento. ¿Un segundo ángel de la guarda? No es un pícaro, no es un asesino, sino otra construcción celestial. Él frunció el ceño profundamente. ¿Dos ángeles guardianes? ¿Eso significa, dos lanzadores divinos? No, espera. Ese hechizo de sigilo, no era divino. ¿Era la invisibilidad de nivel 2? ¿O quizás otra ilusión arcana? Uno es un hechicero divino. ¿El otro es arcano? Su mente corría. Y en esa fracción de segundo de distracción, encanto racial humano. De repente, una voz ronca resonó detrás del primer ángel. Las pupilas de Khajiit se encogieron. Voluntad eterna. Gritó instintivamente, canalizando un hechizo defensivo. Pero casi instantáneamente, su rostro se contorsionó por la ira y la comprensión. Él no sintió nada. Ni un solo tirón mental. Ningún encanto, ningún intento de control. Nada. El hechizo había sido fingido. De entre las sombras, una figura encapuchada emergió tras el ángel. Su rostro estaba oculto, envuelto en capas de tela. Lyle, quien había activado la trampa. Canceló su sigilo con un lento paso hacia adelante. Solo decía hola, dijo Lyle con una risa seca y ronca. Mientras tanto, sus ojos se dirigieron a su interfaz. Puntos de habilidad. 41-40 habilidad. Voluntad eterna, nivel 3, costo. 15 MP descripción. Otorga inmunidad al encanto, al sueño y a otros efectos de control mental. Entiendo. Lyle sonrió levemente. Khajiit tenía 2 puntos que necesitaban precaución. Uno era el dragón de hueso y el otro era este mismo hechizo. Encanto racial humano, una magia de dominación mental creada específicamente por semihumanos y razas monstruosas para esclavizar a los humanos. Su solo nombre ya apestaba a hostilidad hacia la humanidad. Naturalmente, los magos humanos habían desarrollado una contramedida. La voluntad eterna, un hechizo de defensa fundamental utilizado por lanzadores de alto nivel. Sin ella, controlarse podría significar una derrota instantánea. La risa de Lyle resonó por todo el cementerio. Pero para los Khajiitas, era una burla. Una confirmación flagrante y exasperante. Acabas de poner a prueba mis defensas mentales y desperdiciaste un poco de mi maná.
Ese tipo de trucos estaban por debajo de su nivel. Solo los débiles confiaban en planes como este. Insecto tonto, gruñó Khajiit, apretando con más fuerza el bastón negro que tenía en la mano. De verdad que no entiendes lo que es el verdadero poder. Él se burló. Saquen a sus compañeros. Ya no me interesa su propósito. Los borraré a todos. Su voz retumbó por el desolado cementerio. ¿Compañeros? Lile ladeó la cabeza con una risa ronca. Me temo que no tengo ninguno. Chasqueó los dedos. El ángel guardián herido, que había sido derribado, regresó a su lado. Ese ángel había cumplido su propósito. Una distracción perfecta. ¿Y ahora? Misión cumplida. Con los dos ángeles reunidos frente a él, Lile examinó rápidamente los daños. La armadura plateada del segundo ángel estaba ahora deslustrada, corroída en algunos puntos como hierro oxidado. El hechizo del rayo negativo definitivamente había hecho su trabajo. Los no muertos eran vulnerables a los ataques sagrados y basados en el fuego, al igual que las entidades sagradas como los ángeles eran susceptibles a la magia oscura. Khajiit entrecerró los ojos. ¿Sigues ocultando a tus aliados? Bien. Me encargaré de ti primero. Luego sacaré al resto de las sombras. No creyó las palabras de Lile. Nadie con esta calma se aventuraría solo en el peligro. Su atención se dirigió nuevamente a los dos ángeles convocados. ¿Dos ángeles a la vez? O usa un artefacto raro, o se especializa en magia de invocación. No importa. Trucos inútiles. Espero que estés listo para gritar, dijo Khajiit con una voz cargada de veneno. Me aseguraré de que lo último que vean tus aliados sea la ruina retorcida de tu cuerpo destrozado. Levantó su bastón negro y lo estrelló contra el suelo. Al mismo tiempo, el orbe de la muerte en su otra mano comenzó a brillar. Su superficie pulsaba con una luz negra y siniestra. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 86. Capítulo 86. Por muertes de invocación, huevo de entrañas, devorador de cadáveres enseguida. Un pulso de abrumadora energía mágica estalló alrededor de Khajiit, formando una ola de energía negativa pura que se extendió en todas direcciones como una onda expansiva de muerte. Los ojos de Lile se entrecerraron bruscamente mientras se preparaba instintivamente. ¡Zas! ¡Zas! Las alas de sus dos ángeles guardianes se abrieron detrás de él y, con un suave zumbido, se posicionaron frente a Lile, protegiéndolo de la energía corruptora que emanaba del enemigo. Ruido sordo. Un temblor bajo y profundo recorrió el suelo bajo sus pies. Chapoteo. 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 Manos podridas irrumpieron repentinamente en la tierra. Una tras otra, extremidades descompuestas se abrieron paso a zarpazos, sacando cadáveres destrozados del inframundo. A su alrededor, los no muertos se estaban levantando. Algunos se arrastraban directamente desde las lápidas desmoronadas, otros se arrastraban por el suelo usando solo sus brazos, arrastrando torsos destrozados y poco cooperativos detrás de ellos como equipaje obstinado en un aeropuerto del infierno. Borracho. Incluso bajo los pies de Lile, una mano podrida emergió de la tierra. Pero antes de que pudiera siquiera contraerse, uno de los ángeles guardianes atacó con su lanza radiante, clavándola en la tierra como un jardinero demasiado agresivo plantando zanahorias podridas. Ganaste 1 exp. Barra de exp. 171/10.000. Lile se detuvo a medio paso, parpadeando. Un momento, acabo de ganar exp por algo que mi invocación mató. No lo había probado antes. Eso fue algo así como un cambio de juego. Si mis invocaciones también pueden hacerme ganar exp, entonces he estado haciendo esto de la manera difícil sin ningún motivo. Aunque, 1 exp. Eso fue vergonzosamente bajo. Claro, estos eran no muertos de bajo nivel, de esos que podrían ser derrotados por un gato particularmente enfadado, pero aún así, un punto. Tal vez la exp obtenida a través de invocaciones se redujo de alguna manera. O tal vez los jugadores de alto nivel simplemente obtuvieron menos exp de los enemigos de nivel bajo. Bueno, no es momento de pensarlo demasiado. Por todos lados, los no muertos avanzaban. Raak. SSSSS. Urg. Una horda de zombis gemidores y tambaleantes llenaba el cementerio. Por lo que Lile pudo ver, debía de haber más de 100, quizá más. Control de no muertos. El rostro pálido y de color cadáver de Khajiit se torció en una sonrisa satisfecha. ¿Creías que enviar a tus amiguitos a ahuyentar a los no muertos era suficiente para protegerte? Levantó los brazos teatralmente y su voz resonó. Esto es un cementerio, idiota.
Si algo tenemos en abundancia, son cadáveres. Su tono se volvió autoritario. Mátalo. A su orden, la horda de no muertos avanzó como un maremoto de podredumbre y miembros gimientes. Zas. Zas. Los dos ángeles guardianes que flanqueaban a Lyle alzaron sus lanzas radiantes una vez más. Sus alas doradas palpitaban con luz divina mientras barrían a la multitud de no muertos, vaporizando a los zombies al contacto con cada golpe. Ganaste 1 exp. Ganaste 1 exp. Y Lyle permaneció tranquilo, su mirada nunca dejó de mirar a Khajiit, quien se encontraba arrogantemente en lo alto de los escalones del templo. Estos son solo zombies de bajo nivel, dijo secamente. Arrojarme más no los hace menos patéticos. Sabía perfectamente que los Khajiitas no se estaban esforzando al máximo. Era una prueba. Y mientras el nigromante jugaba su jueguito, probablemente estaba preparando algo más peligroso entre bastidores. ¿Ah, sí? Preguntó Khajiit con desdén. Ven a visitarme. Sin previo aviso, algo salió disparado de la horda de zombies. ¿Era eso un intestino rojo brillante? Sí. Una cuerda de tripa inquietantemente lisa y manchada de sangre azotó el aire como un gancho impío y se envolvió con fuerza alrededor de uno de los ángeles guardianes, específicamente de aquel cuya armadura ya estaba un poco corroída. ¡Bam! Con un chasquido violento, el intestino arrancó al ángel a la tierra con un golpe carnoso. En un instante, docenas de zombies se abalanzaron sobre la criatura divina. No eran lo suficientemente fuertes como para perforar su armadura, los zombies no son precisamente conocidos por su delicadeza, pero el aura densa de energía negativa que los rodeaba era otra historia. Erosionaba la esencia divina como el ácido sobre la plata. Auge. En cuestión de segundos, el ángel guardián emitió un último destello de luz y estalló en motas brillantes, desapareciendo del mundo. Lyle finalmente vio al responsable. Era una masa de carne con forma de huevo. Un cadáver humanoide, abierto por la mitad como un grotesco huevo de Pascua. En su interior se retorcían un conjunto completo de órganos internos, inquietantemente intactos y horriblemente vivos. ¿Y el intestino que se descontroló? Sí, se disparó desde el interior de ese saco de huevos ensangrentado. No muerto de nivel bajo huevo de órgano. Bruto. Incluso Lyle no pudo evitar fruncir el ceño. Y ese no fue el final. Fuosh. 6 no muertos más emergieron del suelo como si fueran muñecos de caja sorpresa de película de terror. Estos eran de un amarillo viscoso, con la piel completamente podrida y se movían mucho más rápido que los zombies típicos. No muertos de nivel bajo. Devoradores de cadáveres. Se deslizaron por el aire como pirañas saltarinas y se aferraron al ángel guardián restante, arrastrándolo hacia abajo como al primero. A pesar de su resistencia, el segundo ángel pronto se vio abrumado y también desapareció en una lluvia de luz. 2 ángeles guardianes, desaparecidos en instantes. Y Khajiit ni siquiera se había ensuciado las vestiduras. No había usado fuerza bruta, solo tácticas astutas y la debilidad natural de los ángeles ante la energía negativa abrumadora. Una clara señal. Los Khajiitas sabían exactamente lo que hacían cuando se trataba de luchar contra criaturas sagradas invocadas. Si eso es todo lo que tienes, dijo Khajiit con condescendencia, levantando la cabeza y mirando a Lyle desde su posición. Entonces ya es demasiado tarde para pedir clemencia, idiota. Él sonrió, disfrutando del sonido de su propia voz. Sabía todo sobre los magos de fe. Después de todo, él solía ser uno. Pero por muy poderosa que fuera la magia de la fe, no pudo resucitar a su madre. En realidad, no. ¿Y investigar hechizos de resurrección de alto nivel? Eso llevó tiempo. Tiempo que los humanos no tenían. Así que renunció a su humanidad. Abandonó el camino divino y la luz de la fe. Y a cambio, abrazó la fría e interminable eternidad de la no muerte. Ahora, se convertiría en algo más que un humano. Un verdadero señor no muerto. Y cualquiera que se interpusiera en su camino, solo les esperaba un destino. Morir. Chocar. La marea de zombies se abalanzó sobre Lyle. El huevo entrana lanzó otro intestino como un látigo empapado en sangre. Los 6 devoradores de cadáveres se lanzaron hacia adelante con velocidad depredadora. Pero Lyle simplemente suspiró. Este pequeño juego tuyo ya ha durado demasiado. De debajo de su capa negra emergieron sus manos, cada una sosteniendo un pergamino brillante. Quebrar. 2 hechizos radiantes activados a la vez. 2 orbes de luz blanca cegadora brillaron frente a Lyle. Un momento después, ¡fuom! Una espada de fuego apareció en el aire, ardiendo caliente y brillante.
El intestino fue cortado instantáneamente por la mitad por la espada llameante. El resto se convirtió en cenizas bajo el intenso calor. Los 6 devoradores de cadáveres nunca tuvieron ninguna oportunidad. Una figura imponente descendió desde arriba, un ángel envuelto en fuego, y con una serie de golpes amplios, convirtió a los devoradores de cadáveres en confeti llameante. ¡Zas! El viento se agitó suavemente. 2 arcángeles de la llama flotaban junto a Lile, uno a cada lado. Cada uno empuñaba una espada larga llameante envuelta en fuego sagrado. Sus alas brillaban con fuerza en la oscuridad, convirtiendo el sombrío cementerio en un radiante campo de batalla. La opresiva presencia de estos 2 titanes invocados en parte divinos, en parte infernales irradiaba un calor abrasador y poder divino. Los zombis circundantes se quedaron paralizados, sin atreverse a acercarse. Lile, vestido con su voluminosa capa negra y oculto bajo una capucha profunda, permanecía tranquilamente entre los ángeles llameantes, su rostro invisible, pero su presencia innegablemente imponente. Ahora irradiaba un aura de misterio divino. Frente a él se encontraba Khajiit, rodeado por un enjambre de cadáveres gimientes, envueltos en túnicas carmesí y chorreando energía necrótica. Una siniestra parodia del poder. El contraste no podría haber sido más claro. Comentarios. Votar capítulo 87. Guerreros de hueso contra arcángeles de la llama. Mejoras tras mejoras. 2 arcángeles de llama. La sonrisa confiada desapareció del rostro de Khajiit, reemplazada por un ceño de genuina preocupación. 2. No es cierto. Había asumido que la invocación de 2 ángeles guardianes se debía a alguna rara reliquia mágica. Pero invocar a 2 arcángeles de la llama a la vez. Eso echaba por tierra su teoría. Lo cual solo podía significar una cosa. Este hombre al menos lo igualaba en poder. ¿Y si tenía un cómplice acechando en las sombras? Eso podría volverse peligroso. Khajiit entrecerró los ojos. Entonces, esto no es casualidad. Me has estado apuntando desde el principio, ¿no? Apretó con fuerza el orbe de la muerte mientras su voz se volvía gélida. Solo los miembros de la Santa Teocracia son capaces de invocar a 2 arcángeles de la llama simultáneamente. ¿Quiénes son ustedes? Lile ignoró la pregunta por completo. Con un gesto casual de la mano, ordenó: retiren la basura que nos rodea. Zas. Zas. Los 2 arcángeles de la llama se movieron como lobos hacia un rebaño de ovejas, sumergiéndose en la horda de no muertos menores con una velocidad cegadora. Incluso los ángeles guardianes podían aniquilar fácilmente a los no muertos de bajo rango. ¿Arcángeles de la llama? Era como ver un lanzallamas en un campo de heno. Los párpados de Khajiit se contrajeron violentamente, efecto secundario de canalizar demasiada energía negativa. Sus preciados no muertos estaban siendo aniquilados en masa. ¿Te atreves a actuar con tanta suficiencia, tonto ignorante? Levantó su bastón, la vara de las sombras, y gritó. ¿Creías que eras el único con ases bajo la manga? Te lo dije, te mostraré cómo es el verdadero poder. La magia oscura pulsó desde su cuerpo mientras una aura fría se instaló en el campo de batalla. Hechizo de 3er nivel. Invocar no muertos. Un círculo mágico azul pálido se formó bajo sus pies. De él surgió un guerrero esqueleto, diferente a cualquier típica pila de huesos quebradizos. Este relucía con un brillo metálico, y toda su figura emanaba un aura amenazante. Envuelto en una capa azul andrajosa, sus hombros lucían hombreras de cuero rojo, y en sus manos sostenían una espada y un escudo de hierro. Un no muerto de 3er nivel. Guerrero óseo. Aún no hemos terminado. Khajiit no se detenía. Con otro conjuro, rugió. Hechizo de 3er nivel. Crear no muertos. Una magia negra pegajosa, similar al alquitrán, surgió en masa, devorando a varios zombis de bajo nivel cercanos. La masa se retorció y se agitó antes de fusionarse en un segundo guerrero óseo. Lile permaneció tranquilo, sin sorprenderse. Ya sabía que los Khajiitas se habían especializado en nigromancia. ¿Invocar a 2 no muertos de 3er nivel? Totalmente dentro de lo esperado. No es de extrañar que la organización Zurrenorn se interesara por él. Sin embargo, la expresión de Lile finalmente cambió cuando vio lo que sucedió después. ¿Crees que eso es todo? Khajiit se rió entre dientes, frenéticamente, mientras levantaba el modesto orbe que tenía en la mano. El orbe de la muerte. Lo que una vez parecía una roca opaca ahora brillaba con una feroz luz de hierro negro. Invocar no muertos mejorado. Crear no muertos mejorado. Auge.
Una oleada de aterradora energía negra estalló hacia afuera, enviando un pulso de poder a través del campo. Un círculo de invocación de color azul pálido brilló nuevamente, y un tercer guerrero óseo apareció. Otra ola de magia negra consumió aún más no muertos más débiles y dio origen a un cuarto guerrero óseo. Y así, aparecieron 4 guerreros óseos de tercer nivel completamente blindados en el campo de batalla, sus formas metálicas irradiaban peligro puro. El párpado de Lyle se movió ligeramente. Espera un momento. En el anime y las novelas, los Khajiitas nunca mostraron este tipo de poder. Bueno, para ser justos, cuando el dragón de hueso entró en acción más tarde, no hubo necesidad de guerreros de hueso. Y su oponente en aquel entonces era la doncella de batalla Narveral Gama. Invocar 4 guerreros de hueso no habría servido de nada. ¿Lo ves? Rió Khajiit con una risa sombría, y su voz resonó por el campo de batalla como un 100 pies. Esta es la diferencia entre tú y yo. Ahora, sumérgete en la desesperación. Boom. 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 Los guerreros de hueso se movieron como uno solo, corriendo hacia los arcángeles de la llama con sorprendente agilidad. Ruido. Ruido. Los 2 arcángeles de la llama blandieron sus espadas llameantes, chocando contra los escudos de los primeros 2 guerreros de hueso en una erupción de chispas. Antes de que los arcángeles pudieran reaccionar, los otros 2 guerreros de hueso los habían flanqueado, con espadas de hierro cortándoles los flancos. Se escuchó un chirrido metálico estridente. Los 2 arcángeles de la llama se vieron obligados a retroceder. Con un aleteo, se elevaron por los aires y se reagruparon rápidamente junto a Lyle. Khajiit entrecerró los ojos. ¿Sobrevivieron? Su fuerza es superior a la habitual, murmuró para sí mismo y luego se burló. Bien. Vamos a ponerlo en marcha. Hechizo menor. Mejora muscular. Un aura azul brillante envolvió a los 4 guerreros óseos. Su presencia se intensificó. Refuerzo de armadura. Un segundo pulso de luz azul se superpuso al primero, reforzando sus defensas ya resistentes. Y por último, llama de la muerte. Un fuego frío y pálido se encendió sobre un guerrero óseo, y luego se extendió rápidamente a los demás, cubriendo a los 4 con una llama espectral. Este no era un fuego común. Alimentado por energía negativa, fue diseñado específicamente para causar daño adicional contra entidades divinas o celestiales. Ahora, los guerreros de hueso irradiaban tanta amenaza que podrían haber pasado por mini jefes en una mazmorra de incursión. Lyle exhaló suavemente y ofreció un cumplido honesto. Impresionante. Muy impresionante. Ja. Ya es demasiado tarde para pedir clemencia. Se burló Khajiit y levantó la mano para lanzar el siguiente ataque. No. La voz de Lyle era ronca pero tranquila y lentamente sacudió la cabeza. Lo que quería decir es que esto es lo mejor que tienes, ¿verdad? En ese caso, me toca a mí. Debajo de su capa negra, sus dedos se movían rápidamente, formando gestos arcanos. Golpe. Golpe. Golpe, rayos de luz radiante aparecieron en lo alto y. En un abrir y cerrar de ojos, 6 arcángeles de la llama más descendieron, rodeando a Lyle en un anillo sagrado de fuego y luz. La pura presencia divina que exudaban disipó el hedor podrido del aire. Los ojos de Khajiit se abrieron como si estuvieran a punto de salirse de sus cuencas. Dio un paso atrás en estado de shock, y su expresión se torció en pura incredulidad. Imposible. Incluso con todo su entrenamiento nigromántico, Khajiit solo podía invocar 2 criaturas del mismo nivel a la vez. Sin el orbe de la muerte, incluso 4 guerreros óseos habrían sido una quimera. No había forma de que Lyle también tuviera algo como el orbe de la muerte, ¿verdad? ¿Tú, cómo hiciste eso? No. Así no es como funciona la invocación basada en la fe. La voz de Khajiit se quebró histéricamente. No hay cánticos, ni oraciones, ni tiempo de canalización. Esto no es invocación. Esto es trampa. Si deseas apoyarme y obtener acceso a capítulos adicionales, puedes visitar https://www.patreon.com/dark/pace comentario 5 comentarios. Votar capítulo 88. La muerte de Khajiit y el orbe de la muerte en la mano. La voz incrédula y estridente de Khajiit resonó por todo el cementerio. Su rostro se contorsionó en una expresión de puro terror. A lo lejos. 6 arcángeles ardientes irradiaban una luz cegadora, convirtiéndolos en la única fuente de iluminación en el cementerio. Surgió una presión invisible. La garganta de Khajiit sufrió un espasmo mientras gotas de sudor aparecieron en su frente desnuda.
Si la escena que se desarrollaba ante sus ojos no fuera real, habría asumido que era solo una pesadilla. Alguien había logrado invocar a 6 arcángeles de la llama a la vez. «Ataquen», dijo Lyle con voz áspera, sin decir ni una palabra más. Zumbido. Zumbido. Los 6 arcángeles de la llama entraron en acción, 4 de ellos atacando a los 4 guerreros esqueleto, mientras que los otros 2 cargaron hacia Khajiit, el invocador en persona. Al ver esto, el rostro de Khajiit palideció de pánico. Estaba a unos 100 metros de Lyle, una distancia cómoda para un hechicero. Además, la zona estaba plagada de no muertos de bajo nivel, lo que proporcionaba protección adicional a Khajiit, un nigromante. Pero los arcángeles de la llama podían volar. Los no muertos de bajo nivel que formaban una barrera en el centro eran prácticamente inútiles contra tales enemigos. Las brillantes figuras, envueltas en un aura de poder divino, se abalanzaron sobre él. Maldita sea. El primer instinto de Khajiit fue llamar a los guerreros esqueleto, pero rápidamente se dio cuenta de que ya estaban enfrascados en una batalla con los otros 4 arcángeles. Incluso si quisiera invocar más guerreros esqueleto, solo podría hacerlo una vez que los actuales fueran destruidos o eliminados. Para entonces, sería demasiado tarde. Zumbido. Uno de los arcángeles de la llama ya había llegado, su espada llameante descendía en un arco ardiente. Muro de esqueletos. Khajiit gritó. Auge. El suelo retumbó cuando apareció una pared hecha de brazos esqueléticos, protegiendo a Khajiit del ataque entrante. Pero no había un solo arcángel. Zumbido. Otro arcángel de la llama apareció desde un costado, lanzando un ataque abrasador. Muro de escudos. Khajiit retrocedió un paso tambaleándose, presa del pánico, mientras su bastón de sombra centelleaba en su mano. Una barrera invisible se materializó, bloqueando exitosamente el golpe. Rayo de luz negativo. Los ojos de Khajiit brillaron de desesperación mientras lanzaba un grito de rabia. Se dio cuenta de que había cometido un grave error. En su prisa por acabar con Lyle rápidamente, convocó a todos los guerreros esqueleto disponibles, temiendo a los aliados ocultos de Lyle. Pero ahora, aparte de los no muertos de bajo nivel, no le quedaba ninguna defensa sustancial. Ahora, frente a una muerte inminente, la mente de Khajiit se aclaró en un instante. Se dio cuenta de que si Lyle podía invocar a múltiples arcángeles ardientes, seguramente podría invocar un número igual de ángeles guardianes. Tal vez Lyle había atraído a los no muertos con estos ángeles, dejándose solo a sí mismo para enfrentar a Khajiit. Pero inconscientemente había asumido que Lyle solo podía convocar a 2 ángeles, sin considerar nunca, no. Lo que estaba sucediendo ahora estaba más allá de sus expectativas. Auge. Un rayo mágico de color negro azabache salió disparado y golpeó al arcángel de la llama más cercano. Pero a diferencia de cuando antes repelió sin esfuerzo a los ángeles guardianes, este ataque solo hizo que el arcángel de la llama se detuviera por un breve momento. ¡Zas! La espada de fuego se desplomó desde el frente, desgarrando la túnica de mago rojo sangre de Khajiit. La defensa mágica de la túnica duró apenas unos instantes antes de ser atravesada por las llamas, hundiendo la espada profundamente en el pecho de Khajiit. Ah, tosí. El intenso dolor obligó a Khajiit a gritar y de inmediato tosió una bocanada de sangre. Su visión se nubló, llena de solo arrepentimiento, mientras miraba hacia Lyle. Pero sus ojos ya no podían enfocar, y su mirada se posó en el orbe de la muerte que aún aferraba con fuerza en su mano derecha. En ese momento, el orbe de la muerte comenzó a brillar con una luz negra, profunda y férrea. Un destello de determinación brilló en los ojos de Khajiit, quien tosió más sangre y separó los labios. Descenso del terror, absorbe todo dentro de mí, zumbido. Otro arcángel de la llama apareció desde un costado, su espada de fuego cortó el aire y cortó el brazo de Khajiit que sostenía el orbe de la muerte. ¡Ah! Khajiit gritó una vez más. Sonido metálico. El orbe de la muerte cayó al suelo, rodando por los escalones del templo en ruinas, y su misteriosa luz negra se desvaneció lentamente. Ruido sordo, después de cortar el brazo de Khajiit, el ardiente arcángel blandió su espada nuevamente, enviando un chorro de sangre al aire. La visión de Khajiit se tornó roja, y en un instante fugaz, creyó ver su cuerpo decapitado. Toda su amargura, rabia y fuerza menguante parecieron desvanecerse en la nada. ¿Cómo pudo terminar así? Reanimar y magia y mientras sus últimos pensamientos se disipaban, zumbido, experiencia adquirida. 3251 barra de experiencia.
3462, 10.000. Lile miró el panel de atributos, luego miró la forma caída de Khajiit, los cadáveres en descomposición que lo rodeaban ahora sin vida. Levantó la mano y golpeó el espejo de lente única cerca de su ojo izquierdo. Supongo que elegí un oponente problemático después de todo. Lile murmuró en voz baja. Aunque, por mucho que tenga curiosidad sobre qué otros trucos puedas tener, tu movimiento definitivo no verá la luz del día. A pesar de estar rodeado por dos arcángeles de la llama, Khajiit no solo había resistido 2 ataques, sino que incluso había respondido uno. Tanto poder, y aún así, en Zurrernorn, ocupaba el último puesto. Crack. 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 Los guerreros esqueleto, aún enzarzados en combate con los 4 arcángeles de la llama, se derrumbaron en el instante en que su hechicero fue asesinado. Apenas resistieron unos instantes antes de desintegrarse. Los 6 arcángeles de la llama aterrizaron alrededor de Lile. Bueno, el peor escenario posible no ocurrió. Aún tengo 4 pergaminos más del arcángel de la llama. ¿Quién dijo que las clases de producción no tienen potencial de combate? Para ser honesto, si hubiera estado en la posición de Khajiit antes, probablemente habría estado igual de frenético. Esto es lo que consigues al maximizar tus tirones de gacha, ¿eh? Después de una agotadora batalla, los pergaminos de invocación realmente demostraron su valor. Las reservas mágicas de Lile todavía estaban llenas y su resistencia física tampoco había sufrido mucho impacto. Lo que significaba. Incluso si ocurriera algo inesperado, Lile fácilmente podría iniciar otra batalla o simplemente retirarse con calma. No es de extrañar que la primera reacción de Overlord después de descender a este otro mundo fuera revisar su inventario. Encontrar todas sus pertenencias intactas lo tranquilizó. Suspiró en silencio, pensando que incluso si todos los guardianes de la gran tumba se volvieran contra él, podría escapar sano y salvo. Paso. Lile se movió hacia el cadáver de Khajiit, notando rápidamente el orbe de la muerte caído. Parecía fundirse con el suelo en ruinas, y parecía nada más que una piedra negra. Simplemente el orbe de la muerte. No lo recogió inmediatamente, sino que pidió a uno de los ardientes arcángeles que lo recuperara para él. Sabía muy bien que este objeto mágico tenía el potencial de interferir con la conciencia de su poseedor, incluso influyendo en sus acciones. Charla el ardiente arcángel batió suavemente sus alas, levantando el orbe de la muerte con ambas manos y sosteniéndolo frente a Lile. No parece afectar las invocaciones, reflexionó Lile. Sintió con atención al arcángel, dándose cuenta de que aún podía controlarlo con facilidad. No hubo interrupciones ni obstáculos en el proceso. Tasación de artículos. Una luz azul rodeaba el orbe de la muerte. Y objeto. Objeto mágico artesanía especial orbe de la muerte nivel superior, 30, 40 LV, efecto. Ranura de energía, 75, 300, habilidades pasivas absorción de energía negativa. Absorbe la energía del atributo negativo para restaurar la ranura de energía. Corrosión de energía negativa. El contacto prolongado provoca erosión de energía negativa, convirtiéndose en no muerto o en muerte. Inteligencia natural. Posee conciencia independiente. Influencia de la voluntad. Afecta la consciencia del portador. Efectos más fuertes en humanos. Habilidades activas creación de no muertos mejora de nivel bajo y invoca un no muerto adicional del mismo nivel. Invocación de no muerto mejora de nivel bajo y invoca a un no muerto adicional del mismo nivel. Pero Lile había venido preparado. Había pasado por alto algo crucial. Luego se detuvo abruptamente. Lile ya había devuelto el orbe a su inventario. Justo como pensaba. Ni siquiera la voluntad inmortal puede bloquear por completo el susurro de esa cosa. La maldición no discriminaba. También destrozaba el equipo. Es de noche y no vamos a entrar ahí. Se giró hacia la cama, pero se quedó congelado. Mientras tanto, en una tierra desconocida y Khajiit se incorporó jadeando, empapado en sudor. Entonces considérate un esclavo por ahora. Y como andaba a rebosar de dinero, Lile no tenía motivos para escatimar en su apariencia. Las calles estaban animadas, aunque un poco más apagadas que hace unos días. Eso era territorio de 5º nivel. Un hechizo que revivía a los muertos. Una figura con lo que parecía una túnica sacerdotal entró en la tienda. Li Xie se quitó la pipa de la boca y se volvió hacia Anfire. De no ser por la intervención de Ainz, esta ciudad habría sido arrasada por 2 dragones de hueso. Li Xie dejó escapar un largo suspiro, luego de repente sus ojos se iluminaron.
Ay bueno, y fue una táctica de larga data del infame emperador de sangre, cuyo objetivo era debilitar constantemente el poder del reino, al mismo tiempo que socavaba la influencia de su propia nobleza para consolidar el control. Los ojos del recepcionista se iluminaron al ver la moneda de oro, y enseguida adoptó un tono más halagador. O, más precisamente, la movilidad legal que conllevaba. Un ogro. La siguiente ronda no es hasta dentro de 5 días. La diferencia de estatus era tan grande que ni siquiera tenía gracia. Bajo la capucha, un par de ojos largos y estrechos miraban fijamente al sabueso del infierno, que solo gruñó más fuerte en respuesta. Bueno, de acuerdo, quizá fue un poco grosero con el alquimista sentado frente a ella, pero aún así, la sangre del troll se regeneró. Alguien en su condición sin duda acudiría si hubiera la más mínima posibilidad de curación. Un cadáver. Sin título. La voz de Bert se alzó bruscamente, su tono se volvió frío. Quienes intentaban resolver los problemas a la antigua ya habían sido eliminados. El pequeño Barguesta al lado de Lyle emitió un gruñido bajo mientras su cola hecha de hueso se quebraba, tirando a Bert por el aire y arrojándolo como un muñeco de trapo al carruaje estacionado. Ella era delgada, vestía una túnica de mago suelta que le quedaba grande en cada talla y tenía un cabello dorado que le llegaba hasta la barbilla y enmarcaba sus ojos cautelosos. Cuando Lyle la miró, le vino a la mente la imagen de otra chica. Ella miró a Lyle, el hombre de cabello negro que parecía bastante gentil, pero sus túnicas claramente lo marcaban como un lanzador divino, no uno basado en Mara. Por ejemplo, Voluntad Eterna, que había obtenido de Khajiit, estaba destinada a resistir la magia de encanto, un contraataque para la manipulación mental. Archie tiró de la manga de su amiga, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Lyle frunció el ceño ligeramente mientras pensaba. Pero Lyle, al ver parpadear la notificación en su panel de estado, supo que no era así. Pero en un rincón sombreado de esa misma calle, una figura envuelta en una túnica gris andrajosa levantó lentamente la cabeza. Inaudito. Extremidades faltantes. Probablemente solo sea algún noble de paso. Voy a tener que reabrir la herida, dijo Lyle, mirando el cetro de rubí que Joshua aferraba con fuerza en la otra mano. El palacio, una estructura de estilo bizantino, era suntuoso incluso para los estándares imperiales. Bronce, el rango más bajo, respondió el secretario. Nadie los había notado llegar.